creciendo 10,000 kilogramos cada día, me convertí en una bestia mítica 722-735. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 722. Una tribulación celestial, de más de 100 metros de ancho, descendió del cielo. Tal amplitud parecía insignificante comparada con la figura de 10.000 metros del dios dragón feroz. Sin embargo, el impulso que generó hizo que el mundo entero temblara. Este era el verdadero poder del cielo. El feroz dios dragón no dudó en lo más mínimo, con una luz divina caótica circulando en su mano. En un instante, la deslumbrante luz divina se transformó en un gigantesco escudo redondo, flotando sobre su cuerpo. Auge. La tribulación celestial descendió. Se escuchó un tremendo rugido cuando el trueno celestial de tono negro golpeó violentamente el escudo de poder divino, estallando con una luz cegadora. Una onda expansiva aterradora, imposible de comprender, se extendió rápidamente. En ese día, todos dentro del reino del origen, desde los picos absolutos hasta la gente común, no pudieron evitar sentir esta terrible fluctuación. La inmensa estrella azul quedó en silencio, en una calma total. Sin mencionar a esos mortales, incluso algunas potencias del octavo y noveno rango estaban ansiosas por el miedo, temiendo ese aterrador poder celestial. Y en el mismo centro de la tribulación celestial, incluso el dios dragón feroz sintió una fuerte presión. La segunda tribulación celestial es 10 veces más fuerte que la primera. Aún así puedo soportarlo. El feroz dios dragón se apoyó en el escudo redondo y se elevó contra la corriente. Pronto terminó la segunda tribulación celestial. Sin embargo, las nubes de tribulación en capas que había arriba eran incluso más densas que antes. Rayos de luz de tribulación, oscuros hasta el punto de ser morados, destellaban continuamente dentro de las nubes, emitiendo una aura aterradora. Auge. De repente, la tercera tribulación celestial surgió de las nubes. Una enorme tribulación de truenos de color púrpura y negro, como un río oscuro, cayó en cascada desde las alturas del cielo. La tribulación de truenos de 1000 metros de ancho, desde la distancia, parecía cubrir el cielo y bloquear el sol. Y esa fuerza abrumadora era asombrosa hasta el extremo. La tercera tribulación celestial es en realidad 100 veces más fuerte que la segunda. El feroz dios dragón entrecerró los ojos y una luz brilló en su mano. Creación. Al instante se creó un mundo grandioso y sumamente realista, comparable al dominio supremo. Con los medios del dios dragón feroz ahora, incluso crear un universo idéntico a la realidad no era difícil. Sin embargo, como aún no había refinado completamente el Dao celestial, incluso si creara un universo, aún tendría fallas. Solo una vez que completara el refinamiento del Dao celestial, sería verdaderamente perfecto. Dicho esto, el mundo que había creado ahora superaba con creces a los del pasado. Dentro del mundo que había creado, su poder podría aumentar al menos 100 veces. Boom. 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 En el gran mundo, el impulso del dios dragón feroz se elevó paso a paso, superando ampliamente el reino del pico supremo. Con su poder actual, si se enfrentara nuevamente al emperador humano de ese día, tal vez no perdería. Matar. El feroz dios dragón gritó, transformándose en un rayo, disparándose hacia el cielo. Él lanzó un puñetazo, golpeando la tribulación celestial. Si un extraño presenciara esta escena, lo más probable es que se volviera loco en el acto. Frente a un poder celestial tan brillante, no solo no lo evadió, sino que golpeó el cielo. Esta acción podría muy bien provocar el Dao celestial. Auge. Al momento siguiente, esa tribulación de trueno púrpura negro de 1000 metros de ancho se estrelló contra el gran mundo sin pausa, golpeando al feroz dios dragón. Un puño de luz trascendente se disparó hacia el cielo, desafiando la tribulación del trueno y perforando el firmamento. Romper. La luz divina en la mano del dios dragón feroz superó los cielos, eclipsando la luz de la tribulación. Sorprendentemente, eliminó la tercera tribulación del trueno con un solo movimiento. ¿Hay más? El feroz dios dragón miró hacia el cielo. 3 tribulaciones celestiales consecutivas, sin apenas tiempo para respirar entre ellas. Si no hubiera pasado por el nirvana y el renacimiento, incluso su forma física anterior realmente habría perecido bajo estas 3 tribulaciones celestiales. La tribulación celestial destruye no solo el cuerpo físico sino también el espíritu primordial.
Una vez que la tribulación no es superada, no hay forma de sobrevivir, estamos destinados a desaparecer por completo. Zumbido. En ese momento, las nubes de tribulación en el cielo parecieron finalmente calmarse. Sin embargo, aquellas nubes de tribulación no se disiparon. Por el contrario, comenzaron a acumularse a una velocidad aún más aterradora. El Dao celestial estaba preparando una tribulación de truenos aún más aterradora. Crack. Crack. Una plétora de grietas vacías se abrieron, revelando escenas apocalípticas de leyes colapsando y el Tao desintegrándose. La cuarta tribulación celestial aún no había llegado, pero una fluctuación horrorosa ya se estaba extendiendo. E incluso el dios dragón feroz ahora sintió una punzada de inquietud por esa fluctuación. La cuarta tribulación celestial probablemente superará nuestra imaginación. El dios dragón feroz hizo brillar una luz en su mano y la espada del emperador humano se materializó. Se estaba preparando para luchar con su vida. Auge. En ese mismo momento, una tribulación de truenos, negra como la tinta y teñida de rojo, descendió del cielo. Esta vez, 10.000 metros de espesor. ¿Qué concepto es un trueno de 10.000 metros? Casi todo el cielo quedó oscurecido por esta luz de tribulación. Chisporrotear. La tribulación del trueno de 10.000 metros descendió, una presión aplastante se dirigió hacia adelante, una presión que parecía superar el reino supremo ordinario. En el caso de otras entidades del pico supremo, es posible que ya tengan sus cuerpos inclinados, arrodillados en el suelo. Esa presión era demasiado aterradora, mucho más allá de lo que el nivel pico absoluto podía soportar. Incluso para el reino supremo, es posible que no se enfrente directamente a un poder tan celestial. Matar. El feroz dios dragón rugió furiosamente y una deslumbrante luz de espada se dirigió hacia el cielo. La luz de la espada atravesó los cielos y la tierra, aparecieron innumerables taos, todos cortados y colapsados por esta única espada. El poder de esta espada era asombroso y estaba destinado a quedar registrado en la historia. Aún así, incluso con esa luz de espada. Al enfrentarse a esa tribulación de truenos de 10.000 metros, disminuyó rápidamente. En un instante, la luz de la espada se extinguió. La tribulación del trueno descendió. Auge. El aterrador líquido del trueno cayó en cascada, golpeando el cuerpo del feroz dios dragón profundamente contra el suelo. Crack tilde crack tilde. Cientos o miles de grietas aparecieron instantáneamente en el cuerpo del dios dragón feroz. Esta tribulación del trueno fue demasiado aterradora en poder. Incluso un cuerpo que había experimentado el nirvana no pudo resistir. Romper. 5 o 5 5 o 5 V 5 5 5 5 5 U 5 G 5 o 5% 5 5 5 I. El feroz dios dragón rugió y una luz divina deslumbrante e interminable estalló desde dentro de su cuerpo. Él estaba resistiendo esta tribulación celestial, tratando de soportarla con fuerza. Sin embargo, esta tribulación celestial no fue solo pasajera. Duró medio minuto completo. Esta aterradora tribulación celestial, cada segundo fue suficiente para aniquilar a cientos de seres en el pico supremo. ¿Medio minuto? Ni siquiera el reino supremo podría soportarlo. El mundo entero retumbaba y temblaba. Las leyes taoístas de los 5 elementos, el tiempo, el espacio y la causalidad, estaban todas en flujo inverso, afectadas por la ira celestial, perdiendo temporalmente su orden original. Medio minuto después. El cuerpo físico del dios dragón feroz casi fue destrozado en pedazos una vez más. Afortunadamente, después de experimentar el nirvana una vez, su vitalidad era extraordinariamente exuberante. Junto con la ayuda de talento inmortal, su cuerpo se estaba curando a una velocidad asombrosa. En solo unas pocas respiraciones, el dios dragón feroz reformó un nuevo cuerpo. A menos que en un instante mi cuerpo físico y mi espíritu primordial sean aniquilados, mientras me quede un aliento, puedo renacer. El dios dragón feroz tenía más conocimiento sobre su propia fuerza en su corazón. Después de pasar por el nirvana de morir y revivir, su espíritu primordial experimentó una gran transformación, trascendiendo completamente la cúspide absoluta, entrando en ese reino. ¿Y la característica más notable de ese reino? Inmortal, eterno, sin fin. Además, el propio dios dragón feroz poseía la habilidad de talento inmortal, acelerando la curación de las heridas. Por lo tanto, mientras el dios dragón feroz aún tuviera una gota de sangre, había un potencial ilimitado para el renacimiento. Aunque volviera a degolar en pedazos, aún podría revivir con una gota de sangre. Al darse cuenta de esto, una sensación de fuerza sin precedentes brotó en su interior.
Pero antes de que el dios dragón feroz pudiera saborear este sentimiento por mucho tiempo, una ola surgió una vez más del cielo. Auge. Surgió una ola más aterradora que la cuarta tribulación celestial anterior. Más. El feroz dios dragón levantó la cabeza para mirar las nubes de tribulación en el cielo, su rostro ligeramente aturdido. Aquellas pocas tribulaciones celestiales precedentes ya eran aterradoras en extremo. Solo los 3 primeros fueron suficientes para aniquilar a todos los seres en el pico supremo. Y la cuarta tribulación celestial que acaba de descender fue suficiente para amenazar al reino supremo, incluso para matarlo. Lógicamente hablando, incluso si la tribulación celestial fuera un reino más fuerte que él, habría alcanzado su cúspide. Este debería ser el fin de la tribulación. Pero inesperadamente había aún más. Esta fuerza opresiva, al sentir esa ola, los ojos del dios dragón feroz se volvieron fríos. Podría ser 1000 veces más aterrador que la cuarta tribulación celestial. Si esta tribulación celestial cayera, podría no haber ni la más mínima posibilidad de que el reino supremo escape. ¿Está el Dao celestial decidido a matarme hoy? Una ira inexplicable surgió en el corazón del dios dragón feroz. Quería alcanzar lo supremo, pero el Dao celestial no lo aprobó. Bien, él crearía su propio Dao celestial. Después de soportar miles de dificultades, finalmente creó un Dao celestial naciente, pero el Dao celestial se negó a ceder, y descendió repetidamente tribulaciones para aniquilarlo. Hoy, si soporto esta tribulación, seguramente la reemplazaré. Los ojos del feroz dios dragón se volvieron fríos. ¿Podrá soportar esta tribulación? Él permaneció inseguro. Porque esa fuerza opresiva le producía un sentimiento de escalofrío en el alma. Zumbido. En ese momento, de repente hubo un estallido de luz púrpura y dorada en el cielo completamente negro. En el siguiente momento, un enorme pico de montaña que exudaba un aura antigua se extendió desde las interminables nubes de tribulación, revelando un rincón. Al presenciar esta escena, el dios dragón feroz no pudo evitar quedar un poco aturdido. ¿Montaña? Si no lo hubiéramos presenciado de primera mano, nadie podría haber creído esta escena. De las interminables nubes de tribulación, apareció una montaña. Pero al observarlo más de cerca, descubrió que el imponente pico de la montaña no era sólido. Más bien, era una montaña de trueno formada por incontables líquidos de trueno puros. Cada brizna de líquido trueno en su interior era suficiente para aniquilar a un ser en el pico supremo. Y este imponente pico de montaña se formó quién sabe por cuántas miríadas de volutas de líquido de trueno, su fuerza y su impulso nunca antes vistos. La montaña del trueno reveló solo una esquina, y todo el reino del origen tembló. Como si se tratara de un gran terremoto, innumerables edificios se derrumbaron con un estruendo. Todo el reino del origen quedó intimidado por esta montaña del trueno, creando una escena apocalíptica. ¿Montaña del trueno? El feroz dios dragón se centró en el cielo. En ese momento, la montaña del trueno reveló gradualmente su forma imponente y elevada. Y en su pedestal estaba claramente inscrito un gran carácter de color púrpura y dorado. Dominar. Solo una palabra, pero parecía llevar el poder supremo de los cielos, con la intención de aplastar a aquellos que desafían el Dao celestial hasta la muerte, aniquilándolos por completo. ¿Quieres reprimirme? El feroz dios dragón se rió y dijo fríamente. Entonces ven y pruébalo. El aura dentro de su cuerpo aumentaba cada vez más, vasta como el mar, preparándose para la batalla final. Al mismo tiempo, la majestuosa montaña del trueno en el cielo también tembló levemente. Zumbido. En un instante, el carácter dominar en la base de la montaña del trueno estalló en luz, irradiando un brillo dorado. Esta luz era increíblemente deslumbrante y atravesaba la oscuridad infinita. Si alguien se parara fuera del reino del origen en este momento y mirara el universo, se sorprendería al descubrir que, esta luz dorada penetró miles de millones de kilómetros, casi a través de toda la galaxia. Esta es la luz del Dao celestial. Cualquiera que se enfrente directamente a esta luz puede quedar cegado en el acto, incluso aquellos que están en el pico absoluto no son una excepción. Justo cuando el feroz dios dragón se preparaba para enfrentar su batalla final, dentro del reino del origen, innumerables personas también sintieron esa aterradora fluctuación. Di Junio, el anciano de aspecto juvenil, Liu Mei y los demás concentraron su espíritu, mirando hacia la dirección de la tribulación celestial. En ese momento, las expresiones en los rostros de estos individuos del pico supremo estaban todas llenas de conmoción. ¡Qué poder tan inmenso! Si fuera yo, no duraría ni un solo aliento.
El anciano de aspecto juvenil calculó con sus dedos, su corazón aún más conmocionado. Anteriormente, esas 4 tribulaciones celestiales, todos estaban observando desde lejos. Todavía tenían poder para afrontar las tribulaciones anteriores. Pero en la tercera tribulación, ya les hizo estallar el cuero cabelludo, sintiendo una crisis de vida o muerte. Y la cuarta tribulación fue una muerte completamente sin esperanza. ¿Y ahora? Con solo mirar la majestuosa montaña del trueno desde lejos, sintieron que su cultivo flaqueaba. Su fin parecía inminente. Estamos a millones de kilómetros de distancia, simplemente observando, pero podemos sentir esa presión. Los ojos de Liu Mei también estaban llenos de asombro. Esa persona que enfrenta la tribulación, a menos que ya haya alcanzado ese nivel, de lo contrario, ¿cómo resistirá? Hablando de esto, intercambiaron una mirada, todos muestran una mirada de asombro. ¿Podría ser que el dios dragón feroz ya haya alcanzado ese nivel? Más temprano. Escucharon de Di Junio que el dios dragón feroz había experimentado el renacimiento del nirvana, lo que ya los sorprendió mucho. Y ahora, pensando en esta especulación, sus emociones eran increíblemente complejas. Si el dios dragón feroz realmente alcanzó el reino supremo, convertirse en el sirviente de un reino supremo, parece que no hay nada malo en eso. Pero incluso con tribulaciones celestiales tan poderosas, ni siquiera el reino supremo podría soportarlas. El anciano de aspecto juvenil estaba lleno de preocupación. Sus vidas aún estaban en manos del feroz dios dragón. Si el dios dragón feroz pereciera por completo, tampoco escaparían de la muerte. Auge. En ese momento, una onda de choque incomparablemente aterradora se extendió desde el lugar de la tribulación celestial. Crack. Crack. Así, sin más, toda la superficie de la estrella azul se abrió en una grieta de decenas de miles de millas de ancho y decenas de millones de millas de largo. La corteza se hizo añicos. El anciano de aspecto juvenil actuó apresuradamente para estabilizar el reino del origen. Luego, miró hacia el lugar donde cayó la tribulación celestial con un rostro lleno de sorpresa. La quinta tribulación celestial ha llegado. ¿Podrá el emperador humano resistirla? Mientras tanto, en el lugar de la tribulación celestial, la majestuosa montaña del trueno se estrelló contra el feroz dios dragón. La energía destructiva se precipitó hacia abajo por completo. El cuerpo recientemente curado del dios dragón feroz se hizo añicos nuevamente, rompiéndose instantáneamente en miles y miles de pedazos. Cada hueso de su cuerpo estaba completamente fracturado, convertido en polvo. Con solo esta supresión, sus heridas no fueron menos graves que la vez que fue gravemente herido por el emperador humano. Todo su cuerpo quedó hecho pedazos. Afortunadamente, la vitalidad del dios dragón feroz ahora era extremadamente robusta y su carne se curaba rápidamente. Retumbar. Pero en el siguiente momento, esa majestuosa montaña del trueno estalló en luz y luego una vez más lo presionó. No había duda de que si caía esta vez, la mansión púrpura y el espíritu primordial del dios dragón feroz podrían explotar en el lugar, lo que provocaría su completa desaparición. En el momento crítico, dentro del dios dragón feroz, una mota de luz se iluminó de repente. En un chasquido de dedos, apareció un rayo de luz tan pequeño como un grano de arroz. Esta luz, gris y brumosa, parecía bastante común a primera vista. Pero en el instante surgió. Todo el cielo y la tierra parecieron caer en una pausa repentina. Incluso la montaña del trueno, su presión sobre el dios dragón feroz, que emitía una luz ilimitada, sorprendentemente también se detuvo brevemente. Esta escena fue suficiente para dejar al reino supremo sin palabras y en shock. La montaña del trueno de supresión representó la quinta tribulación celestial, con un poder que superó exponencialmente al de las anteriores. Incluso si alguien en el reino supremo enfrentara tal tribulación directamente, existía la posibilidad de perecer en el acto, incapaz de soportar este nivel de poder celestial. Sin embargo, esta aterradora tribulación celestial, en este momento, fue influenciada inesperadamente y se detuvo por la fuerza. El siguiente momento. La minúscula luz gris tembló ligeramente. Zumbido. Inmediatamente se produjo una fluctuación indescriptible. Bajo esta ola, la montaña del trueno de supresión comenzó a temblar, con una leve premonición de colapso. Por fin, refinado con éxito. Los ojos del dios dragón feroz de repente se abrieron de par en par. Anteriormente, mientras había estado resistiendo continuamente la tribulación celestial, se distraía simultáneamente refinando el camino del joven cielo. Aunque el camino celestial de este joven era apenas del tamaño de un grano de arroz, el proceso de refinamiento todavía era laborioso.
Junto con la lucha constante contra la tribulación celestial, el refinamiento tomó mucho más tiempo. Afortunadamente. En el último momento, finalmente fue refinado con éxito. En el instante en que se completó el refinamiento, el dios dragón feroz sintió algo peculiar. Notó que su corazón parecía enfriarse y sus emociones hacia todas las cosas se desvanecían rápidamente. Incluso sus vínculos con Li Ruoxi y sus padres estaban disminuyendo rápidamente. El Dao celestial no tiene emociones. Incluso un joven camino celestial permanece sin emociones y carente de deseos. Después de refinar el camino del cielo joven, el dios dragón feroz heredó la voluntad del Dao celestial, al borde de volverse sin emociones y sin deseos. HMPH. Al darse cuenta de esto, el dios dragón feroz inmediatamente quiso revertir esa voluntad. Él fue quien refinó el camino celestial, no al revés. Si se volviera tan desprovisto de emociones y deseos como el Dao celestial, ya no sería él mismo. Además del cambio de corazón. El mayor cambio después de refinar el camino celestial fue, sin duda, su fuerza. En ese momento, el dios dragón feroz sintió como si estuviera sosteniendo el cosmos en su mano, ordenando todas las cosas. Auge. En el cielo, la montaña del trueno de supresión cayó una vez más. Sin embargo, esta vez, no había el más mínimo rastro de emoción en el rostro del feroz dios dragón. Romper. Movió ligeramente el dedo y pronunció una sola palabra. Solo esa palabra parecía encarnar la verdad última del cielo y la tierra, haciendo que todo el reino del origen temblara. Crack tilde. Al momento siguiente, una grieta enorme y feroz apareció en el centro de la montaña del trueno de supresión, como si estuviera dividida en dos. Aniquilar. El feroz dios dragón pronunció otra palabra, su voz retumbaba y llevaba un rastro de poder celestial. En el segundo siguiente, esa montaña del trueno, capaz de someter al reino supremo, se hizo añicos en el olvido en el acto. No fueron necesarias acciones extravagantes ni aparecieron fenómenos sorprendentes. Con solo una simple palabra del feroz dios dragón, sus palabras eran ley. Provocando directamente que la quinta tribulación celestial desaparezca sin dejar rastro. En sus ojos había un resplandor divino cautivador mientras apretaba lentamente su mano. En esto se había convertido. ¿Reino supremo? No, quizás ya lo he superado. El feroz dios dragón miró sus manos. En ese momento, pudo sentir cada línea en sus manos y su cuerpo, emanando una resonancia Dao inmensamente poderosa. Si un experto en el pico absoluto los examinara de cerca, alcanzarían la iluminación en el acto, y tal vez incluso escucharían el sonido del Dao celestial. El Dao celestial soy yo, y yo soy el Dao celestial. El dios dragón feroz murmuró suavemente. Ahora, él ya era uno con el camino del joven cielo, poseyendo todas sus capacidades. Gobernando la vida y la muerte, dominando la reencarnación, creando universos, iniciando eras. Si fuera el antiguo dios dragón feroz, ni siquiera decenas de miles de él podrían desafiar lo que ahora pronunciaba. Auge. En ese momento, las interminables nubes de calamidad en el cielo aún no se habían disipado. Además, una presión más colosal parecía estar surgiendo, como si el sexto reino celestial estuviera a punto de descender. La quinta tribulación celestial ya fue suficiente para suprimir el reino supremo. El sexto, sin lugar a dudas, podría matar fácilmente incluso al reino supremo. Sin embargo, ahora, el rostro del dios dragón feroz estaba extremadamente tranquilo, libre de ira previa o emociones conmovedoras. Aunque alteró con fuerza su voluntad, su corazón, al final, fue ligeramente influenciado por el camino del joven cielo. Ahora tenía más frío que nunca. A menos que existiera una conexión profunda, nada podría despertar una sola emoción dentro de él. Esto no fue necesariamente algo malo. Al menos, su corazón Dao ahora estaba completamente firme, inamovible ante cualquier cosa. En ese momento, el dios dragón feroz miró hacia el cielo y movió su dedo. Zumbido, zumbido, zumbido. En un instante, surgieron cientos o miles de caminos. 5 o 5 más 5 5 o 5 5 5 y 5 5, 5 5 5 u 5 5 u 5 u. Cada uno de estos caminos nunca había aparecido antes, fue creado de nuevo por él. En un solo pensamiento, creando miles de caminos. Este era el método del dios dragón feroz ahora, y estaba lejos de su límite. Ir. El feroz dios dragón agitó su mano y miles de caminos se elevaron hacia el cielo. Explosión. Apretó la mano y los miles de caminos detonaron instantáneamente. ¿Qué es el concepto de una vía autodestructiva?
Imagínese si el Dao de los 5 elementos colapsara, los 5 elementos de todo el universo ya no existirían y todo lo formado por el Dao de los 5 elementos desaparecería instantáneamente. Esta es la consecuencia de un colapso de la vía. Y el impacto de la autodestrucción de un camino es aún mayor, más aterrador que la ola de energía producida por la autodestrucción de un reino supremo. El Tao creado por el dios dragón feroz ahora puede no ser comparable al nivel del Dao de los 5 elementos. Sin embargo, es naturalmente inimaginable el poder de miles de Taos autodestruyéndose simultáneamente. Auge. En un instante, el mundo entero se oscureció. El sol, la luna y las estrellas perdieron su color. El dios dragón feroz agitó suavemente su mano, controlando sin esfuerzo esta fluctuación dentro de un rango manejable, sin afectar el reino del origen. Pero las numerosas nubes de tribulación en el cielo se dispersaron completamente por esta aterradora explosión. Esto es bastante sorprendente. Las nubes de tribulación condensadas por el Dao celestial, en cierto sentido, son la encarnación del Dao celestial. Y ahora, todos ellos han sido destruidos por el feroz dios dragón. Sin las nubes de tribulación, la tribulación celestial naturalmente también desapareció. Se puede decir que la acción del dios dragón feroz resolvió directamente la fuente de la tribulación celestial desde la raíz. Zas. El feroz dios dragón de repente se elevó hacia el cielo. Dio un paso y entró directamente en el vacío sin fin. El vacío también se divide en muchos tipos. Existe la turbulencia de vacío más superficial, adecuada para la teletransportación espacial. Pero el origen del mundo, la ley taoísta, etc., están ocultos en capas más profundas del vacío, en las que incluso aquellos que están en la cima suprema no pueden poner un pie fácilmente. Y el Dao celestial está oculto aún más profundamente. Si la cantidad de capas de vacío que un reino supremo puede explorar es 100, entonces donde reside el Dao celestial está al menos 10.000 capas por encima. En este nivel de vacío, incluso seres tan poderosos como el reino supremo que entran en él se enfrentan al riesgo de caer. Pero en ese momento, el dios dragón feroz simplemente dio un paso y penetró incontables capas de vacío. Llegando directamente a la parte más profunda del vacío. Dao celestial. El feroz dios dragón miró hacia adelante. Ahora, habiendo refinado el Dao celestial infantil, tiene un rastro de percepción del Dao celestial en el universo real. En ese momento, frente a él, en la parte más profunda del vacío sin fin, había una corriente de aire incolora girando. Si una persona común viniera aquí no detectaría ninguna anomalía. Pero el dios dragón feroz sabe que la corriente incolora que se encuentra frente a nosotros es el Dao celestial de este mundo. Tú y yo somos originalmente de la misma fuente. El feroz dios dragón miró ese arroyo sin color. Después de ver el verdadero Dao celestial, en lugar del tipo de ira anterior, su corazón estaba increíblemente tranquilo. Fúndete conmigo, a partir de hoy seremos indistinguibles el uno del otro. El dios dragón feroz agarró con una mano grande, extendiéndose directamente hacia el Dao celestial. Aunque habló de fusión, el significado más profundo es en realidad refinarla. Auge. Un estallido de luz brilló a su alrededor, con innumerables Taos envolviéndolo, este era el Dao celestial resistiendo. El feroz dios dragón no tenía miedo en lo más mínimo. Ahora sus métodos ya eran exquisitos más allá de toda medida. Con un mero pensamiento, creó miles y miles de Taos para rodearlo. Aunque el Dao celestial que había refinando previamente era un Dao celestial infantil, con él como controlador, el poder ejercido era mucho mayor que el del Dao celestial mismo. Encarcelar. El feroz dios dragón levantó un dedo. Mientras hablaba, inmediatamente apareció una prisión, envolviendo ese arroyo incoloro. Sin embargo, el Dao celestial posee inherentemente el atributo de resolverlo todo. La corriente incolora continuó expandiéndose, disolviendo rápidamente la prisión. Pero ¿cómo pudo el feroz dios dragón permitir que esto se hiciera a su manera? Fluctuaciones de poder divino surgieron en su mano. Cada ola de poder divino era suficiente para matar a cualquier ser del reino supremo, y en este momento ejercía una presión abrumadora hacia esa corriente incolora. Refinar. El dios dragón feroz pronunció dos palabras, y la prisión de repente se volvió roja, convirtiéndose en un horno del Dao celestial para comenzar a refinar el Dao celestial. El feroz dios dragón estaba sentado con las piernas cruzadas y su mente estaba extremadamente tranquila. En su nivel actual, era omnisciente y omnipotente en un mero pensamiento. Si podría refinar este Dao celestial ante él, ya lo sabía. Era solo cuestión de tiempo.
Incluso durante el proceso de refinamiento, el dios dragón feroz hizo una seña hacia el vacío. ¡Zas! Aparecieron las figuras de Lirwoxi y los otros dos. En ese momento, el poder de la maldición sobre ellos todavía era muy intenso. Durante este periodo, el dios dragón feroz estaba exhausto de lidiar con la tribulación celestial, por lo que solo impuso una prohibición a los tres, evitando que la maldición estallara. Romper. Los ojos del dios dragón feroz brillaron con una luz divina, y un rayo de luz cayó inmediatamente sobre Lirwoxi y los otros dos. Este rayo de luz era extremadamente puro y llevaba el supremo poder del Dao celestial. Podría purificarlo todo. En un instante, el poder de la maldición que anteriormente lo había preocupado enormemente comenzó a disiparse a una velocidad increíble. Pero fue solo el momento de chasquear los dedos. Las marcas oscuras en el cuerpo de Lirwoxi desaparecieron por completo, recuperando su tez blanca y delicada. Shu Tiana y Li Yanping experimentaron lo mismo, el poder de la maldición enterrado dentro de ellos fue completamente erradicado. Sin embargo, los tres permanecieron en coma y no despertaron. El dios dragón feroz sabía que los tres ya estaban bien. Ahora solo estaban en un estado de sueño, y una vez que despertaran naturalmente, volverían a la normalidad. Además, acababa de plantar un rastro del poder del Dao celestial dentro de ellos, aumentando su esperanza de vida en varias decenas de miles de años. Incluso el cabello blanco de Shu Tianai se había vuelto completamente negro y había vuelto a su apariencia juvenil. Li Yanping era la misma, volviendo a su niñez, joven y vigorosa, sorprendentemente también una belleza con una apariencia bastante similar a Lirwoxi. ¡Zas! El feroz dios dragón agitó su mano, enviándolos a un lugar seguro. Ahora, con solo un pensamiento, podía transportar personas a cientos de miles de millones de kilómetros de distancia, lo cual era algo común. Luego, el dios dragón feroz continuó el proceso de refinamiento. Este Dao celestial del universo cósmico había existido durante más de cientos de miles de millones de años, por lo que refinarlo completamente también requeriría algún tiempo. Afortunadamente, el dios dragón feroz ya había refinado un Dao celestial infantil y tenía experiencia en esta área, junto con su fuerza actual, que era incomparable a la anterior. En no más de un día, sería capaz de refinar completamente el Dao celestial. HMM. Durante el proceso de refinamiento, la frente del dios dragón feroz se crispó de repente. ¿Hay una mirada observándome? Miró hacia el vacío, sus ojos divinos brillaban. Pero esa mirada parecía extremadamente distante, mucho más allá de este universo. Incluso para él era algo difícil percibirlo con precisión. ¿Alguien de más allá de este universo? Los ojos del dios dragón feroz brillaron, curioso por saber quién podría ser. ¿Fueron aquellas potencias del reino supremo quienes ya habían trascendido más allá de este universo? ¿O una existencia inherentemente más allá del universo? El feroz dios dragón sacudió la cabeza y no se molestó en mirarlo. Con su fuerza actual, incluso si alguien lo matara desde más allá de este universo, no tendría ningún miedo. Ahora tiene alta confianza. Mientras el dios dragón feroz se sumergió en refinar el Dao celestial. En el reino del origen, en algún lugar del vacío. Di Junio, el anciano con cara de niño, y los demás miraban hacia la dirección de la tribulación celestial anterior, con rostros solemnes. La tribulación celestial se ha disipado. El emperador humano pasó la tribulación celestial. El anciano con cara de niño, Liu Mei, y los demás estaban especulando en sus corazones. Di Junio fue el primero en moverse y se dirigió al lugar de la tribulación celestial anterior. Pero el anciano con cara de niño, Liu Mei, y otros lo siguieron rápidamente. Aunque claramente no quedó ninguna señal en el sitio original. Shu, mi amigo, el corazón de Di Junio estaba profundamente preocupado. El anciano con cara de niño, Liu Mei, y otros también tenían expresiones enigmáticas. Algunos de ellos incluso empezaron a tener miradas brillantes. Podría ser que el dios dragón feroz hubiera sido golpeado por la tribulación celestial, perdiendo su alma divina, lo que le impidió activar su sangre verdadera, dejándolos ilesos. Si esto fuera cierto, ¿no serían libres? Pero algunos especulaban de esta manera en sus corazones. De repente una gran voz resonó en sus oídos. Estoy ileso, cada uno siga su camino. Oh. Al instante, todos, incluido Di Junio, quedaron sorprendidos. Esta voz, el anciano con cara de niño mostró una expresión de asombro. No le sorprendió que fuera la voz del dios dragón feroz. Era porque esta voz llevaba el sonido del Tao. Dándoles una sensación como si el mismo Dao celestial estuviera hablando.
¿Qué nivel ha alcanzado ahora la fuerza del emperador humano? Incluso con semejante tribulación celestial, sobrevivió. Por un momento, todos los corazones quedaron asombrados más allá de toda medida. Y aquellos pocos que antes tenían pensamientos intrigantes ahora estaban aterrorizados más allá de toda comparación, reprimiendo por completo esos pensamientos errantes y se agacharon. Ellos lo sabían. A partir de hoy, deben respetar para siempre al dios dragón feroz como su amo, sin ningún pensamiento inapropiado. Al mismo tiempo, dentro de un reino secreto sellado en el reino del origen. Este reino secreto fue creado especialmente por el dios dragón feroz para los tres. Li Ruoxi, Shu Tiana y Li Yanping. Después de los eventos anteriores, Shu Zhou naturalmente no podía confiar en dejar a los tres en la escuela. En ese momento en el reino secreto, los tres se despertaron gradualmente. ¿Dónde está esto? Los tres se llevaron las manos a la cabeza, sintiéndose algo aturdidos. Se sintieron como si hubieran tenido un sueño muy, muy largo y al despertar se encontraron en un lugar completamente desconocido. Un ser poderoso descendió de más allá de los cielos. El señor Liu murió en batalla. El director Wu resultó gravemente herido. Li Ruoxi fue la primera en recordar, su tez se volvió pálida y fantasmal. Rápidamente tocó su cuerpo, encontró un comunicador y luego marcó un número. Shu Zhou. Relájate, estoy bien y tú también estás bien. Una voz suave vino del otro extremo de la línea. De hecho, este reino secreto sellado estaba completamente aislado del mundo, por lo que normalmente esta llamada no debería haberse conectado. Pero considerando los métodos del dios dragón feroz, cuán maravillosos son. Con un solo pensamiento, podía transmitir sonido a través de miles de millones de millas. Creando así la ilusión de una llamada conectada. Al escuchar la voz de Shu Zhou, el rostro pálido de Li Ruoxi rápidamente mostró un atisbo de sonrisa. Ella entendió aproximadamente que la captura de ella y sus padres por parte del enemigo se debía a Shu Zhou. De lo contrario, con la fuerza de los tres, no habrían podido llamar la atención de un ser tan poderoso. Shu Zhou, me alegro de que estés bien, dijo Li Ruoxi alegremente. Sí, tú y tus padres quédense allí, es muy seguro allí, solo espérenme cuando regrese. Está bien. Li Ruoxi asintió obedientemente. Pero entonces recordó algo, con la voz ligeramente temblorosa. Shu Zhou, señor Liu, lo sé, dijo Shu Zhou lentamente. No te preocupes demasiado. Nos volveremos a encontrar con él en el futuro. ¿Nos volvemos a encontrar? Un indicio de confusión apareció en el bello rostro de Li Ruoxi. Ella vio claramente que Liu Qingyuan ya había caído, su aura se desvaneció. Sin embargo, al escuchar la voz tranquila de Shu Zhou, su corazón también se tranquilizó y asintió levemente. Después de colgar, Li Ruoxi miró a Shu Tiana y Li Yanping y, con una leve sonrisa, dijo: Mamá, papá, no se preocupen, todos estamos bien y Shu Zhou también está bien. Shu Tiana y Li Yanping asintieron. Naturalmente escucharon la conversación hace un momento. Pero en el segundo siguiente, Shu Tiana y Li Yanping mostraron expresiones de sorpresa. Cariño, ¿por qué te has vuelto más joven? Tú eres el único que habla, ¿también tienes más o menos la misma edad que el pequeño Zhou? Mirándose el uno al otro, Shu Tiana y Li Yanping se quedaron atónitos. No fue por ningún otro motivo más que el de que de alguna manera habían recuperado la apariencia de tener veintitantos años. Li Ruoxi sonrió. Probablemente esto sea obra de Shu Zhou, ahora es increíblemente poderoso, tales hazañas divinas son normales. Mientras hablaba, se examinó a sí misma y de inmediato se tapó la boca con sorpresa. Yo, realmente llegué al quinto nivel. Anteriormente, ella acababa de llegar al cuarto nivel. Pero ahora, su poder ya había alcanzado el quinto nivel, y sentía una energía asombrosa nutriéndose dentro de su abdomen inferior. Bajo el cuidado de esa energía misteriosa, su poder continuó aumentando. ¿Podría ser que Shu Zhou me lo infundiera mientras estaba inconsciente? El rostro de Li Ruoxi se sonrojó levemente. El dios dragón feroz nos molestó en pensar en estas personas. Si quisiera saber, con un solo pensamiento, podría ver a través de los pensamientos de todos los seres. Sin embargo, en ese momento no tenía tiempo para tales preocupaciones. Ya había entrado en una etapa crítica del refinamiento del Dao celestial. 1 día. 2 días. 5 días. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio mes. De hecho, es el Dao celestial de este universo. Comparado con el Dao celestial joven, es un nivel completamente diferente. El feroz dios dragón no pudo evitar lamentarse.
Vale la pena señalar que solo le tomó unos pocos días refinar un joven Dao celestial. Y ahora, habiéndose fusionado con el joven Dao celestial, esencialmente se convirtió en parte de él, ascendiendo a niveles inimaginables de poder. Sin embargo, aún así, refinar el Dao celestial de este universo todavía le llevó medio mes. Afortunadamente, finalmente llegó el último paso. Refinar. El feroz dios dragón miró fijamente el flujo de aire incoloro que había frente a él, agarrándolo con una gran mano. Un resplandor divino surgió en su mano, transformándose en un horno Dao celestial, ardiendo ferozmente, refinando instantáneamente el flujo de aire incoloro. Zumbido. Una ola incomparablemente aterradora se extendió. Bajo esta ola, decenas de miles de capas del vacío colapsaron en un instante, convirtiéndose en la nada. El Tao infinito y todas las leyes se derrumbaron en el olvido. Afortunadamente, el dios dragón feroz ya había aislado este lugar, por lo que no afectaría al reino del origen. De lo contrario, solo esa ola, incluso si se debilitara 10.000 veces, podría aniquilar instantáneamente todo el reino del origen. Incluso si cientos de seres del pico supremo se combinaran, aún sería destruido de un solo golpe. Deja de resistirte inútilmente. El dios dragón feroz resopló fríamente, conversando con el Dao celestial. Después de todo, el Dao celestial de este universo ha evolucionado durante cientos de miles de millones de años y su voluntad es persistentemente inquebrantable. Pero después del refinamiento continuo del dios dragón feroz durante más de medio mes, este Dao celestial ahora estaba en un estado debilitado. Ahora es tiempo. Los ojos del dios dragón feroz brillaron con luz divina. Movió los dedos y soltó 12 gestos en un instante. En el momento siguiente, aparecieron 12 hornos del Dao celestial. Estas eran la voluntad de su cuerpo principal, hornos de intención nutridos, aunque eran versiones simples del joven Dao celestial, pero aún así portaban un poder divino abrumador. Cada uno de estos hornos del Dao celestial tenía un poder que superaba con creces al personaje suprimir de la montaña del trueno que apareció en la tribulación celestial anterior. Sin mencionar que los 12 hornos del Dao celestial aparecieron juntos. Al instante, todo el vacío empezó a alborotarse y se desarrolló una escena de caos que destruyó el mundo. Elevar. El dios dragón feroz levantó su mano y vio los 12 hornos del Dao celestial ascender lentamente. Reprimir. Pronunció otra palabra y el sonido del Dao celestial retumbó en el vacío, ensordecedor. Luego, los 12 hornos del Dao celestial descendieron juntos, liberando una ola increíblemente aterradora. Bajo esta ola, el flujo de aire incoloro comenzó a luchar violentamente. El Dao celestial de este universo es de hecho extremadamente terco, pero después de medio mes de refinamiento y una supresión tan aterradora, finalmente estaba a punto de ceder. Chisporoteo. Chisporoteo. Capa tras capa del vacío comenzaron a derrumbarse. Esta escena fue asombrosa, incluso los seres del Reino Supremo probablemente quedarían impactados. Hay que saber que este lugar ya está en lo profundo de las 10.000 capas del vacío, donde reside el Dao celestial. Y ahora, la parte más profunda de este vacío se está derrumbando nuevamente, revelando capas aún más profundas. Boom. 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 La presión se hizo aún más aterradora, provocando que las capas más profundas del vacío explotaran continuamente. En un abrir y cerrar de ojos, otras 10.000 capas de vacío se hicieron añicos. 20.000 capas del vacío. Este ya es un número asombroso. Ni siquiera el Reino Supremo puede alcanzar tales profundidades del vacío. Sin embargo, esto está lejos del límite. Retumbar. Todo el espacio se derrumbaba y vibraba. Los 12 hornos del Dao celestial exudaban una inmensa presión, derritiendo todo. Incluso si 1.000 millones de estrellas se colocaran dentro ahora, se derretirían instantáneamente en la nada. En un instante, decenas de miles de capas más de vacío explotaron. ¿Aún no estás dispuesto a someterte? El feroz dios dragón resopló fríamente, apretó el puño con fuerza y presionó con fuerza. Auge. Los 12 hornos del Dao celestial estallaron repentinamente con una presión aún más aterradora, 100 veces más fuerte que antes. Bajo un refinamiento tan aterrador, el flujo de aire incoloro finalmente comenzó a colapsar. Su forma se retorcía incesantemente. La voluntad inquebrantable se fue desgastando poco a poco hasta su fin. Al mismo tiempo, el vacío circundante se hizo añicos capa por capa. En un instante, alcanzó una profundidad de 100.000 capas. Zumbido. Y justo cuando el vacío se rompió en 100.000 capas, una extraña luz caótica emanó desde más allá del vacío.
Sin embargo, esta luz solo brilló momentáneamente. Apareció solo por un instante y luego desapareció rápidamente. ¿Qué clase de ser era el dios dragón feroz? Aunque estaba completamente concentrado en refinar el Dao celestial, notó esta anomalía de inmediato. Aunque la extraña luz caótica apareció por menos de una milmillonésima de segundo, el dios dragón feroz estaba seguro de haberla visto. Un rayo de luz desde la profundidad de 100.000 capas del vacío. El feroz dios dragón entrecerró los ojos ligeramente. Este asunto es asombroso. Extremadamente asombroso. Si esto saliera a la luz, incluso el Reino Supremo lo encontraría increíble y querría vislumbrar la verdad. 100.000 capas de vacío, ¿qué evoca eso? El Pico Supremo solo puede penetrar en unas pocas docenas de capas del vacío, acercándose apenas a 100 capas. Incluso el Reino Supremo, un ser de este nivel, puede alcanzar como máximo 10.000 capas del vacío. Profundizar podría provocar un colapso físico y el espíritu primordial podría enfrentarse a un peligro mortal. Al igual que el Dao celestial, el gobernante del universo, que reside solo dentro de 10.000 capas del vacío. Pero 100.000 capas de vacío. Allí no puede existir vida. Ni siquiera el Dao celestial puede soportar el ambiente que hay allí. Esa ya es una zona prohibida del universo, ninguna criatura puede poner un pie allí, incluso tocarla significa la muerte para el Reino Supremo. Pero ahora, el dios dragón feroz vio un rayo de extraña luz caótica en lo profundo de 100.000 capas del vacío. ¿Qué hay más allá de 100.000 capas de vacío? Una luz brilló en los ojos del dios dragón feroz y la curiosidad se despertó. ¿Podría ser un mundo más allá de este universo? Esta especulación es asombrosa, quizás indica que si puede entrar en ese reino, podría representar trascendencia. Por supuesto, no trascenderá solo con poner un pie allí. Solo si tiene el poder de trascender podrá poner un pie allí. Dejemos esto de lado por ahora. El dios dragón feroz retiró la mirada y comenzó el paso final para refinar el Dao celestial. No importa lo que haya más allá de 100.000 capas de vacío, a él no le concierne. Su objetivo principal ahora es refinar completamente el Dao celestial del universo que tiene ante sí, para hacerlo suyo. Zumbido, zumbido. En ese momento, el flujo de aire incoloro emitió ondas. Esta es la voluntad inquebrantable del Dao celestial. El Dao celestial no tiene emociones ni deseos, pero cuando se refina, de igual manera desata una voluntad de resistir. Y bajo el constante refinamiento del dios dragón feroz, ahora este rastro de voluntad inquebrantable se había vuelto extremadamente débil. Ya es hora. El feroz dios dragón no habló más, extendió la mano y agarró. Fúndete conmigo. Agarró el Dao celestial incoloro, luego abrió su boca y lo tragó. Auge. En un instante, una ola de energía increíblemente aterradora emanó de su cuerpo. ¡Qué energía tan dominante! El feroz dios dragón se sentó con las piernas cruzadas y rápidamente comenzó a refinar esa energía. No anticipó que incluso en el paso final del refinamiento del Dao celestial, con la voluntad inquebrantable casi desvanecida, la fusión aún sería tan desafiante. En realidad, si no hubiera estado refinando el Dao celestial durante medio mes, es posible que ya hubiera explotado y muerto. Esa energía es demasiado aterradora. Sin embargo, ya es el paso final, ¿cómo podría el dios dragón feroz perder el control? En su nivel actual, puede conocer el pasado y el futuro con un solo pensamiento. Si no tuviera confianza absoluta, no habría tragado precipitadamente el Dao celestial. Fusible. El dios dragón feroz cerró los ojos y comenzó a refinar la energía dominante que había en su interior. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 días. En este día. Auge. Una ola increíblemente aterradora surgió hacia el cielo desde 10.000 capas de vacío. Pero en un instante, esta ola desapareció por completo. El feroz dios dragón abrió abruptamente los ojos. Lo logró. En este momento, el aura del dios dragón feroz no mostró fluctuaciones alguna. Incluso si alguien en el Pico Supremo estuviera presente, asumirían que debía ser una persona común y corriente sin cultivación, que ni siquiera había llegado al primer grado. Y la mirada del dios dragón feroz estaba igualmente tranquila, sin mostrar ninguna emoción en absoluto. Este es ahora el dios dragón feroz. Regresar al estado original. El dios dragón feroz habló en voz baja, ahora, incluso si hubiera reinos supremos ante él, lo considerarían un mortal. Pero en realidad, un solo cabello suyo puede aplastar una gran franja de reinos supremos. Desde este día en adelante, yo soy el Dao celestial soy yo.
El dios dragón feroz volvió a hablar en voz baja, repitiendo la frase. Pero esta vez, sus palabras tenían un peso completamente diferente en comparación con la última vez cuando refinó el naciente Dao celestial. Mientras sus palabras caían. Retumbar. Innumerables leyes taoístas surgieron hacia este lugar desde todo el universo. Ya sea la creación, la destrucción, la vida y la muerte u otras leyes taoístas que el dios dragón feroz había comprendido previamente, o aquellas que aún no había comprendido. En ese momento, todas estas leyes acudieron a él. Entonces, en una forma que él podía ver, se arrodillaron en reverencia ante él. Las innumerables leyes se inclinaron en reverencia. En ese momento, el dios dragón feroz representaba la voluntad de todo el universo. Era el ser supremo, bajo el cual todos los seres eran iguales. Además, si quisiera destruir un Dao supremo, solo una palabra bastaría. No necesitaría mover un dedo, y ese Dao supremo se autodestruiría, dejando de existir. Él es el Dao celestial. Por encima de la miríada de leyes. Entonces, estas leyes también tienen conciencia. El dios dragón feroz lo sintió y sonrió levemente. En el pasado, su cultivo era demasiado superficial para darse cuenta de esto. Pero ahora, vio fácilmente que el Dao del cielo y la tierra que se inclinaban ante él poseían conciencia. Al mismo tiempo, estos Dao del cielo y la tierra reconocieron solo a él como el maestro. Entonces, ¿esto es trascendencia? El dios dragón feroz cerró los ojos levemente, habiendo probado un toque de trascendencia. Ahora, él estaba completamente por encima del reino supremo. Con un solo pensamiento, todo el universo estaba bajo su control. Incluso devolver la vida a los muertos estaba en su único pensamiento. Maestro, los ojos del dios dragón feroz fluyeron con luz, aparecieron los largos ríos del tiempo y buscó las partículas básicas de Liu Qingyuan. Pronto, el dios dragón feroz tuvo el resultado. Pero lo que siguió lo dejó un poco aturdido. Para resucitar al señor Liu, ¿deben romperse ciertos vínculos causales? El feroz dios dragón percibió esto y quedó momentáneamente desconcertado. Con sus habilidades actuales, incluso los vínculos causales más amplios podrían cortarse en un instante. Después de todo, ahora había superado los múltiples caminos, y aunque no había comprendido el camino de causa y efecto, con solo un pensamiento, podía percibir innumerables vínculos causales. Mientras estuviera dentro de este universo, incluso los lazos que involucraban al Dao celestial podían cortarse fácilmente. Pero después de un examen más cuidadoso, el dios dragón feroz descubrió. Los vínculos causales que involucraron a Liu Qingyuan no estaban dentro de este universo. Estaban en el reino oscuro. ¿El supremo del reino oscuro? Los ojos del dios dragón feroz brillaron y, en una fracción de segundo, discernió la solución a este asunto. Para resucitar a Liu Qingyuan, primero debe morir el maestro del reino oscuro que mató a Liu Qingyuan. Después de todo, ese maestro del reino oscuro no estaba dentro de este universo, lo que involucraba asuntos demasiado complicados. Por supuesto, con los métodos actuales del dios dragón feroz, resucitar por la fuerza a Liu Qingyuan no era imposible. Sin embargo, hacerlo podría tener consecuencias imprevistas. Posiblemente cause impactos irreversibles en el reino del origen. En ese caso, será un viaje al reino oscuro. La mirada del dios dragón feroz parpadeó, sus ojos eran fríos e insensibles. Era hora de ajustar cuentas con este llamado reino oscuro. Con un paso, desapareció de las decenas de miles de capas de vacío, regresando al mundo exterior. Reino exterior. En el reino del origen, Di Junio, el anciano eterno, Liu Mei y otras figuras del pico supremo estaban estacionadas en la entrada del pasaje del reino oscuro. Siguiendo las órdenes previas del dios dragón feroz, todos mantuvieron vigilancia aquí para evitar que los maestros del reino oscuro volvieran a atacar el reino del origen. Me pregunto cuánto tiempo más pasará antes de que el maestro resurja de su reclusión esta vez. El anciano sin edad murmuró internamente. Si el reino oscuro envía a otro maestro del calibre del reino supremo, probablemente no tendremos ninguna oportunidad. Mientras la ansiedad se agitaba dentro de él. ¡Zas! De repente, una brisa sopló por todo el mundo. Al principio, el anciano sin edad no le prestó atención, ya que parecía completamente natural, libre de cualquier anomalía. Pero al ver a Liu Mei y a los demás mostrar la mayor reverencia, inmediatamente se dio cuenta de algo. Se giró rápidamente y vio una figura imponente emerger en el mundo. Era una forma humana. Guapo y elegante, con rasgos bien definidos y una postura erguida.
Sin embargo, curiosamente no exudaba aura alguna, como un mortal común y corriente sin cultivo. Sin embargo, en el momento en que el anciano eterno lo vio, instantáneamente lo reconoció como el dios dragón feroz. Como ya había ofrecido Trueblor, naturalmente sintió una conexión. Ni siquiera pude sentir la apariencia del maestro. ¿Qué nivel de poder ha alcanzado ahora? El corazón del anciano sin edad tembló. Cuando intentó investigar con el pensamiento divino, quedó aún más asombrado. Su pensamiento divino no podía percibir la presencia de Shuzhou en absoluto. Como si donde se encontraba Shuzhou no hubiera ningún ser, completamente transparente. Si no fuera por la conexión con la sangre verdadera, el anciano sin edad habría dudado de sus propios sentidos, como si estuviera viendo una aparición. Su pensamiento divino no podía detectarlo, pero sus ojos físicos veían claramente. Otros también. Las otras figuras de Supreme Pead presentes quedaron igualmente desconcertadas. ¿Podría el poder del maestro realmente haber llegado a ese reino? Liu Mei pensó para sí misma, con los ojos brillantes. Y no muy lejos, el corazón de Di Junio se agitó con olas, ahora seguro de que Shuzhou y el dios dragón feroz eran uno y el mismo. Había sido testigo de cómo Shuzhou ascendía paso a paso desde el 9º nivel hasta su nivel actual. Su renacimiento en el Nirvana finalmente lo impulsó al reino supremo. Di Junio miró a Shuzhou con envidia. Estaba seguro de que el otro había llegado a esa etapa. 5555555Z55C5D5, 5Z55X5D5B. Mientras tanto, Shuzhou permaneció en el aire, sin vergüenza alguna, haciéndoles saber a estas personas sobre su estado de cuerpo dual de una alma. Cuando la fuerza alcanza cierto nivel, compartir todos los secretos abiertamente no cambia nada. Esta es la confianza que trae la fuerza. Mi cuerpo humano ahora ha superado con creces el reino supremo, pero todavía hay una brecha entre mi avatar y yo. Ante este pensamiento, Shuzhou negó con la cabeza. Desde que superó el alto grado, su avatar humano nunca había seguido el ritmo del progreso del avatar. El talento adquirido unidad de elementos mixtos aún está por realizarse. Pero esto no es culpa del cuerpo humano. Vale la pena señalar que este cuerpo humano ha crecido a un ritmo asombroso. En solo 2 años, desde no tener rango hasta el reino supremo. ¿Quién lo creería? Es solo que su avatar avanzó demasiado rápido, especialmente con este renacimiento del Nirvana, saltando todo un reino mayor, casi trascendiendo. Aún así, el avance rápido no es algo malo. Shuzhou miró a todos los presentes y dijo con calma. Prepárense para ir a la guerra en el reino oscuro conmigo. Zumbido. Esas palabras sumieron todo el cielo en un silencio sepulcral. Ya fuera el anciano eterno, Liu Mei, o Di Junio, todos estaban asombrados, mirando a Shuzhou. ¿Quién hubiera pensado que Shuzhou hablaría de librar una guerra en el reino oscuro al emerger? Todos sintieron un escalofrío en la columna. El anciano sin edad, bajo presión, apretó los dientes y dijo: Maestro, ¿solo nosotros vamos a la guerra contra el reino oscuro? Incluso si Shuzhou lograra abrirse paso, solo sería un avance reciente hacia el reino supremo. Pero en el reino oscuro, hay hasta 3 clanes emperadores. Al menos 3 seres vivos del reino supremo. Y esa es una estimación conservadora. En realidad podría ser más que eso. Incluso Di Junio no pudo evitar decir: me temo que solo nosotros no podremos competir con el reino oscuro, ¿verdad? Shuzhou no habló ni ofreció muchas explicaciones. Después de fusionarse con el Dao celestial, su disposición se volvió aún más fría y nada podía conmover sus emociones. En ese momento no se molestaría en dar explicaciones adicionales. Las palabras que acabamos de pronunciar fueron simplemente una orden. Al ver esto, el anciano Tonbian, Liu Mei y los demás mordieron los labios, dejaron de hablar y cada uno comenzó a prepararse para la expedición. Di Junio vio esto y suspiró por dentro. Olvídalo, su deseo de venganza es comprensible. En su opinión, Shuzhou había renacido a través del Nirvana después de que los hombres fuertes del reino oscuro destrozaran su cuerpo y, naturalmente, tenía la inclinación a vengarse después de un gran avance. Pero de esta manera, nadie sabe qué pasará después. Di Junio estaba lleno de ansiedad por el camino que tenía por delante, después de todo, era el reino oscuro. Contenía muchos seres poderosos, y ni siquiera faltaba ninguno en el reino supremo. Mientras Di Junio estaba preocupado en secreto, Shuzhou lo miró con una leve sonrisa en su rostro. Amigo, protege el reino del origen más tarde, mientras yo y los demás nos dirigimos al reino oscuro para la batalla. El corazón de Di Junio se estremeció. Anteriormente Shuzhou ni siquiera lo había mirado.
Pero ahora que Shu Zhou le habló, fue como el sonido del Tao rugiendo en sus oídos. Por un momento, ese impulso vasto e imponente le hizo sentir el impulso de arrodillarse y adorar desde lo más profundo de su corazón. ¿Qué clase de poder es este? Di Junio quedó profundamente conmocionado. Y en ese momento, Shu Zhou también se dio cuenta de algo. Anteriormente, cuando hablaba con otros, no llevaba ninguna emoción, por lo que no se filtraba ningún aura. Pero con Di Junio es diferente, él siempre había considerado a Di Junio un amigo y tenía algunas emociones cuando hablaba con él. Si estas emociones se le mostraran a una persona normal no habría ningún efecto. Pero si le pasara a él, sería muy diferente. Imagínese si el Dao celestial se conmoviera emocionalmente, ¿cómo sería? Desastres catastróficos. Ni siquiera menciones el Dao celestial, incluso si una estrella estornudara, podría desencadenar terribles tormentas solares que arrasarían todo un sistema estelar. El Dao celestial representa la voluntad más elevada de este universo, y cada una de sus acciones puede tener efectos extremadamente aterradores. En ese momento, Shu Zhou también retiró sus emociones, su mirada se volvió fría e indiferente nuevamente. Solo entonces Di Junio recuperó el aliento. Inmediatamente después, miró a Shu Zhou con intensa sorpresa y dijo en voz baja: en el futuro, debería llamarte mayor. Si otros seres poderosos de Estrella Azul escucharan estas palabras, probablemente quedarían muy sorprendidos. Di Junio, que había vivido durante cientos de años, en realidad quería llamar a Shu Zhou, que aún no tenía 20 años, como mayor. Pero Di Junio no tenía otra opción. Ahora, a sus ojos, Shu Zhou ya estaba a la par de aquellos mayores que habían vivido durante decenas de miles de años. Especialmente con la mirada indiferente y despiadada en sus ojos, casi pensó que era otra persona. Más importante aún, el aura involuntaria que Shu Zhou acaba de liberar casi lo hizo sentir como si quisiera inclinarse. Era como si estuviera adorando al Dao celestial. Fue realmente aterrador. Al ver esto, Shu Zhou negó suavemente con la cabeza, sin aceptar ni negarse. Él lo sabía muy bien. Desde que se fusionó con el Dao celestial, era casi imposible dirigirse a Di Junio como amigo. Incluso si estuviera dispuesto. Di Junio instintivamente sentiría miedo. Es como: ¿podría un artista marcial no iniciado atreverse a llamar amigo a un ser de la cumbre suprema? Y la brecha entre ellos dos ahora era incluso mayor que eso. Si Shu Zhou bajara su estatus y llamara de Di Junio amigo, podría causar que el Tao colapsara, y con el cultivo actual de Di Junio, absolutamente no podría soportar ese karma. El camino de los fuertes, es un camino solitario. En ese momento, Shu Zhou pareció entender algo. Maestro, estamos listos. En ese momento, el anciano Tondian, Liu Mei y los demás volaron. Ya habían organizado a sus discípulos y ultimado varios asuntos, listos para la expedición. Shu Zhou asintió y luego miró a Di Junio. Te dejaré el reino del origen. Di Junio asintió. Liu Mei y los demás estaban llenos de envidia. Si pudieran quedarse atrás, estarían dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero ahora, solo podían seguir las órdenes de Shu Zhou. Shu Zhou no dudó más, agitó su mano y el dominio supremo emergió. Al momento siguiente, él, el anciano Tondian, Liu Mei y los demás volaron al dominio supremo y luego se dirigieron hacia el canal del reino oscuro. Silbido. El dominio supremo se transformó en un rayo de luz, ingresando al canal del reino oscuro. Un momento después. En la oscuridad sin fin. De repente apareció un rayo de luz. Apareció el dominio supremo. Estamos aquí, ¿es este el reino oscuro? El anciano Tondian, Liu Mei y los demás examinaron atentamente sus alrededores. Era la primera vez que llegaban a este territorio desconocido. Aunque el mundo del dominio supremo los protegió, inmediatamente sintieron una fuerte sensación de repulsión. Así era este mundo, rechazándolos. Se rumorea que este llamado reino oscuro es en realidad el lado oscuro de nuestro universo. Por lo tanto, todas las reglas aquí se oponen y rechazan las de nuestro universo. El anciano Tonian murmuró para sus adentros. Sobrevivir aquí es casi imposible, pero afortunadamente contamos con la protección del dominio supremo. Pero aún así, si nos encontramos con un ser del reino oscuro del mismo nivel, es probable que estemos en desventaja, ya que este es su territorio. Mientras él estaba inquieto, Shu Zhou desató un vasto e ilimitado pensamiento divino. Anteriormente, cuando llegó aquí, no se atrevió a desatar casualmente su pensamiento divino por miedo a ser detectado por aquellos en el reino supremo. Pero ahora, esto le despreocupaba completamente. Zumbido.
Un vasto pensamiento divino semejante a un océano barrió la tierra ilimitada en un instante. La última vez, Shu Zhou ya había explorado este lugar una vez, y era una región extremadamente vasta, aparentemente interminable. A la entrada del canal del Reino Oscuro, había una zona desolada sin seres vivos en millones de kilómetros a la redonda. Pero esta vez, el pensamiento divino de Shu Zhou solo se había extendido a lo largo de 1 millón de millas antes de que sintiera de inmediato una aura poderosa elevándose hacia el cielo. Auge. Un enorme poder divino explotó. Al instante, todo el mundo oscuro tembló ligeramente. Al sentir ese vasto poder divino, los rostros del anciano Tonbian, Liu Mei y los demás cambiaron repentinamente de manera dramática. Sabían muy bien que un ser de nivel supremo no podía en absoluto liberar semejante nivel de poder. Es un reino supremo. ¿Ya nos hemos topado con un ser tan poderoso? El anciano Tonbian y los demás estaban tensos. Sabían que se encontrarían con tales seres en esta expedición, pero no esperaban que sucediera tan pronto. Al momento siguiente, todos miraron a Shu Zhou simultáneamente. Todos ellos eran cumbres supremas, y no tenían ninguna posibilidad de resistirse frente a seres de ese nivel. Frente a tales seres, solo podían confiar en Shu Zhou. Shu Zhou miró en esa dirección, sus ojos revelaron un toque de peculiaridad. Porque sintió, la fluctuación del poder divino en ese momento le resultaba muy familiar. Zumbido. Al momento siguiente, una luz atravesó el infinito mundo oscuro. El ser del Reino Supremo se acercaba rápidamente. 1 millón de millas de distancia era apenas un abrir y cerrar de ojos para tales seres. Al segundo siguiente, una gran figura apareció ante los ojos de todos. Pero cuando el anciano Tonbian, Liu Mei y los demás vieron esa figura claramente, todos mostraron expresiones de asombro simultáneamente. Emperador humano. Antiguo emperador humano. Todos estaban aterrorizados mientras fijaban su mirada en aquella figura. La imponente figura que emanaba fluctuaciones del Reino Supremo era de hecho el antiguo emperador humano. El anciano Tonbian y Liu Mei provenían de sectas antiguas y, naturalmente, tenían registros de la aparición del antiguo emperador humano dentro de sus clanes. Entonces reconocieron de inmediato que esta era definitivamente la potencia más importante de los tiempos antiguos. ¿Esto es, una marioneta? ¿El antiguo emperador se ha convertido en una marioneta? Al momento siguiente, el anciano Tonbian se dio cuenta de algo y su rostro se horrorizó aún más. El antiguo emperador, siendo transformado en una marioneta por seres poderosos del Reino Oscuro, tal cosa era demasiado impactante y escandalosa. La escena estaba en completo silencio. El anciano de apariencia juvenil, Liu Mei, y los demás estaban casi sin palabras por la sorpresa. La guerra aún no había comenzado, y aquí se encontraron con el antiguo emperador humano, que en realidad se había convertido en una marioneta. Semejante acontecimiento fue sin duda un duro golpe. Hay que saber, el antiguo emperador humano fue reconocido por todos los clanes como la potencia más importante de los tiempos antiguos que una vez gobernó el clan de los 10.000. Pero ahora, había caído en tal estado. Lo que provocó escalofríos en la columna de todos fue pensar. ¿Quién podría haber reducido al antiguo emperador a tal condición? Si terminaran enfrentándose a él, probablemente no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. Justo cuando el viejo jefe Tonbian y los demás temblaban en sus corazones. Shu Zhou también estaba mirando la figura de enfrente. Un destello de recuerdo brilló en sus ojos. Ese día, su cuerpo físico fue destrozado por esta persona, e incluso su mansión púrpura y su espíritu primordial fueron destruidos. Pero fue precisamente esta oportunidad la que le permitió alcanzar el renacimiento del Nirvana, y con un solo avance, comprendió el Dao celestial. Ahora, al ver nuevamente al antiguo emperador humano, la mirada de Shu Zhou inevitablemente mostró ligeras ondas. Matar. En ese momento, el antiguo emperador humano dejó escapar un rugido bestial. Inmediatamente, su figura desapareció abruptamente. Crack. Crack. Todo el cielo se llenó de vacíos devastadores mientras una luz de puño devastadora se dirigía hacia Shu Zhou. En un instante, fue como si innumerables estrellas explotaran en el vacío, la extinción de las estrellas, como si una mano sin forma rompiera miles de millones de estrellas en pedazos, revelando fenómenos asombrosos. Este era un experto del Reino Supremo realizando un movimiento con toda su fuerza. Maestro, tenga cuidado. Liu Mei, el anciano de apariencia juvenil, y los demás exclamaron en estado de shock. Si Shu Zhou pereciera aquí, definitivamente no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, frente a ese puño de luz que destroza el mundo, Shu Zhou permaneció inmóvil, sin vacilar en lo más mínimo.
No fue hasta que la primera luz estuvo casi sobre su rostro que habló lentamente. «Detener», murmuró Shu Zhou. Solo esa palabra. Ya sea la luz del puño que destrozó el mundo, esas aterradoras grietas en el vacío o los fenómenos asombrosos, todos desaparecieron sin dejar rastro. Y el emperador humano parecía estar fijo en su lugar, directamente congelado frente a Shu Zhou, inmóvil. Despertar. Shu Zhou habló de nuevo, esta vez no en un susurro suave, pero con un gran grito. Retumbar. Era como si el poder del cielo tronara, reverberara, con el sonido omnipresente del Tao resonando por todas partes. Estas dos palabras parecían contener los secretos más importantes del universo, ensordecedoras y estremecedoras, capaces de alterar todas las cosas en el cosmos cuando se pronunciaban. En un instante, el cuerpo del emperador humano se estremeció violentamente. En sus ojos, de repente, brilló una tenue luz dorada. Pero justo entonces, su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Las 365 agujas estabilizadoras del alma en su cuerpo comenzaron a vibrar, desatando un torrente de energía oscura, erosionando persistentemente al emperador humano. Las cejas de Shu Zhou se fruncieron levemente, sus ojos brillaron con luz divina, mirando hacia la frente del emperador humano. Zumbido. Al momento siguiente, parecía como si algo lo estuviera obstruyendo. Pero dado su reino y percepción actuales, ¿qué podría bloquear su mirada? Incluso el Dao celestial sería descubierto en su esencia en un instante. Shu Zhou resopló fríamente, sus ojos estallaron con una luz divina, atravesando directamente la obstrucción y llegando al mar de conciencia del emperador humano. Al momento siguiente, finalmente vio el mar de conciencia del emperador humano. Vio que la mansión púrpura del emperador humano estaba envuelta en una energía oscura sin fin. Dentro de esa energía oscura, había incluso 99.999 agujas divinas estabilizadoras del alma que atravesaban su mansión púrpura, directamente hacia su espíritu primordial. Al ver esto, los ojos de Shu Zhou se volvieron cada vez más fríos. Retiró la mirada y volvió a mirar al emperador humano frente a él, suspirando. En ese caso, solo puedo reconstruir tu cuerpo y tu espíritu primordial para ti. El cuerpo del emperador humano y el espíritu primordial habían sido completamente erosionados. Devolverlo a su estado original era imposible. Afortunadamente, con las habilidades actuales de Shu Zhou, incluso recrear un espíritu primordial no fue una tarea difícil. Pido disculpas por la ofensa. Shu Zhou dijo suavemente, y con eso, pisoteó ferozmente. Auge. En el momento siguiente, una energía increíblemente aterradora explotó. Esta energía no era simplemente energía común, sino que llevaba la voluntad suprema del Tao celestial capaz de destruirlo todo. Incluso el Tao supremo colapsaría instantáneamente ante tales métodos. Resistirse con fuerza solo resultaría en una aniquilación completa. La energía oscura que erosionaba constantemente al emperador humano, al encontrarse con esta energía, se derritió frenéticamente como la nieve ante el sol abrasador. Sin embargo, la disipación de la energía oscura no significaba que el emperador humano ya no estuviera erosionado. Por el contrario, en este momento, cada célula dentro del cuerpo del emperador humano había sido asimilada por la energía oscura, y mientras no se eliminara la causa raíz, habría erupciones interminables de energía oscura. Explotar. Shu Zhou levantó la mano y señaló. Crack crack. Al momento siguiente, aparecieron grietas en la superficie del cuerpo del emperador humano. Entonces, bajo las miradas horrorizadas de todos los presentes, se hizo añicos rápidamente, transformándose en una niebla negra interminable que se extendía hacia todas las direcciones. El rostro de Shu Zhou era indiferente mientras chasqueaba los dedos nuevamente. Auge. La mansión púrpura del emperador humano explotó. Una vasta energía surgió, haciendo estallar el espíritu primordial del emperador humano en innumerables fragmentos en un instante. Esto equivalía a que el títere se hiciera añicos y pereciera por completo. Si fuera cualquier otra persona, solo podría observar impotente cómo caía el emperador humano. Pero Shu Zhou apretó el puño, reuniendo instantáneamente las partículas del espíritu primordial que se dispersaban. En solo un momento, en el tiempo de un movimiento de un dedo, había reformado el espíritu primordial del emperador humano. El espíritu primordial se forma y recrear el cuerpo es la tarea más sencilla. Shu Zhou miró el espíritu primordial del emperador humano frente a él. Como recién había sido reconstruido, la otra parte aún no había recuperado la conciencia y necesitaría algún tiempo antes de despertar. A Shu Zhou no le importó, chasqueó los dedos y colocó el espíritu primordial del emperador humano en su espacio personal.
Inmediatamente después, miró al anciano infantil, Liu Mei, y a los demás detrás de él, con el ceño ligeramente fruncido. ¿De qué tienes miedo? En ese momento, el anciano infantil, Liu Mei, y los demás tenían una mirada de horror en sus caras. No fue nada más, solo que el método de Shu Zhou realmente superó con creces sus expectativas. Desde la aparición del emperador humano hasta la acción de Shu Zhou, solo había sido cuestión de segundos. Sin embargo, en esos pocos segundos, un reino supremo había sido aplastado por Shu Zhou en el acto, e incluso el espíritu primordial había sido remodelado. El punto más crucial fue: acababan de ver a Shu Zhou usar una sola palabra para inmovilizar al emperador humano. Maestro, ¿a qué reino has llegado ahora? Liu Mei no pudo evitar preguntar con dificultad. Una sola palabra, inmovilizando un reino supremo. Una sola bofetada, aplastando un reino supremo. Este tipo de método seguramente supera con creces el nivel de un reino supremo. Los demás también lo encontraron difícil de creer mientras miraban a Shu Zhou, incapaces de comprender lo que estaban viendo. Shu Zhou no respondió la pregunta, dijo suavemente. Todos ustedes tienen una sola misión, matar. Sí. En ese momento, ¿cómo podrían el anciano infantil y los demás tener alguna queja? Todos estuvieron de acuerdo. De hecho, había un poco de emoción en sus corazones. Antes, no se atrevían a entrar al reino oscuro porque temían a la muerte. Pero ahora, con Shu Zhou teniendo el poder de matar a los reinos supremos en segundos, ¿qué tienen que temer? Tal como dijo Shu Zhou. Matar. Maestro, solo da la orden, ya sea escalar una montaña de espadas o nadar a través de un mar de llamas, estamos dispuestos a morir 1000 veces. Declaró apasionadamente el anciano infantil. Shu Zhou ya no les prestó atención. En ese momento, cerró los ojos levemente y un vasto pensamiento divino emanó de ellos. Estaba buscando al supremo del reino oscuro que había asesinado a Liu Qingyuan y capturado a Li Ruoxi y sus padres ese día. La primera vez que vino, no se atrevió a tocar el borde a esa persona. Pero ahora, vino con intenciones asesinas y debía abatir al oponente. Al mismo tiempo. En las profundidades del reino oscuro. En un palacio oscuro incomparablemente majestuoso. Este palacio oscuro era incomparablemente vasto, su aura como una galaxia oscura, iluminando los cielos. Incluso había avenidas oscuras que rodeaban este palacio. Este era el salón sagrado supremo de uno de los clanes imperiales del mundo oscuro. Aunque este salón sagrado era solo un palacio, cubría un área extraordinariamente vasta, que se extendía millones de millas. Dentro del salón sagrado, se podían ver expertos de 9º nivel y expertos de pico absoluto en todas partes. Incluso las auras ocultas del pico supremo sumaban nada menos que 20. Esta fue la herencia del clan imperial del mundo oscuro. Wu tilde. Ese mismo día, de repente, sonó una alarma estridente dentro del salón sagrado. Al escuchar esta alarma, todo el salón sagrado y las áreas defensivas en un radio de millones de millas temblaron. Innumerables rayos de luz se dispararon hacia el cielo. Los más de 20 picos supremos volaron simultáneamente y aparecieron en el centro del salón sagrado. Cada uno de ellos tenía una expresión grave en su rostro. La razón era simple, la alarma era una alerta de nivel 10 dentro del clan. Alerta de nivel 10, se trata de una batalla por la supervivencia de nuestro clan. ¿Podría ser que los otros dos grandes clanes imperiales nos hayan declarado la guerra? De repente, todos en el salón sagrado adoptaron expresiones graves. En el reino oscuro, las relaciones entre los tres principales clanes imperiales no estaban unidas como una sola. Por el contrario, los tres principales clanes imperiales a menudo tenían conflictos, y su enemistad se remonta a tiempos antiguos. Y ahora, la alerta de nivel 10 hizo que todos en el salón sagrado se sintieran incómodos. Auge. En ese momento, una vasta aura explotó desde las profundidades del salón sagrado. Como un océano infinito, se extendió por toda la región a millones de millas del salón sagrado. Sintiendo esa aura, todos los expertos del reino oscuro en el salón sagrado, incluidos los más de 20 picos supremos, mostraron el máximo respeto. Estrépito. Se postraron en número abrumador, gritando: «Bienvenido, ancestro». Zumbido. En medio del sonido de un grito parecido a un tsunami, una figura pequeña apareció de repente sobre el salón sagrado. Esa figura era extremadamente baja, de menos de 1,2 metros de altura, vestía una túnica negra y tenía el rostro borroso. Sin embargo, esta pequeña figura hizo que los más de 20 picos supremos mostraran el máximo respeto e incluso temor. La razón era sencilla.
Esta pequeña figura era el antepasado de su clan Emperador Sombra del Cielo, uno de los pilares supremos del Reino Oscuro. El Emperador Hong. En este momento, el Emperador Hong, con las manos detrás de la espalda, miró a lo lejos. Como un reino supremo, podía entender todo con un solo pensamiento. Y justo ahora, sintió que la marioneta que había refinado fue destruida por alguien. Sin embargo, no pudo detectar ningún rastro del enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Sugiere que la fuerza del oponente podría muy posiblemente ser superior a la suya. Pero aquí en el Reino Oscuro, él ya era supremo, ¿quién podría tener una fuerza superior a la suya? Los ojos del Emperador Hong mostraban un toque de contemplación. A su nivel, podía prever muchas cosas con un solo pensamiento, pero ahora mismo, no podía prever lo que sucedería a continuación. Si profundizas más, esta situación es bastante aterradora. El Emperador Hong se preguntó si debía trasladar inmediatamente a todo el clan. De lo contrario, si realmente ocurriera un evento impredecible, podría significar la aniquilación. Pero estoy a punto de lanzar una guerra total contra el Reino del Origen para encontrar el escondite de su Dao celestial. Si oculto el salón sagrado ahora, podría afectar negativamente las próximas acciones, el Emperador Hong reflexionó. Esta era una de sus principales preocupaciones. ¿Por qué los clanes imperiales querían atacar el Reino del Origen? Fue simplemente porque el Reino del Origen le dio la oportunidad al Reino Supremo de avanzar más. Y esta oportunidad es el Dao Celestial del Reino del Origen. El Dao Celestial del Reino Oscuro está incompleto y ya ha sido ocupado por el ancestro del Reino Oscuro. Pero hasta donde él sabía, aunque el Reino del Origen había producido muchos reinos supremos, su Dao Celestial estaba completo y podía fusionarse con él. Si pudiera integrar incluso una pizca de la voluntad del Dao Celestial, a partir de ese momento, realmente habría superado el nivel del Reino Supremo, ascendiendo a otra dimensión de vida. En ese punto, unificar todo el Reino Oscuro sería un asunto trivial. Con este pensamiento, los ojos del Emperador Hong también mostraron una pizca de fervor. A su nivel, solo asuntos de este nivel podían despertar su interés. Aparte de eso, incluso los miembros de su propio clan podrían ser descartados. Con este pensamiento, el Emperador Hong ya había tomado una decisión en su corazón. Sin embargo, justo cuando tomó su decisión en silencio. Zumbido. Sobre el salón sagrado, de repente surgió una sombra enorme. Vacío arriba. Al momento siguiente, un mundo entero y majestuoso apareció en el cielo sobre el salón sagrado. MMM. El Emperador Hong percibió la anomalía inmediatamente y miró hacia arriba. Al momento siguiente, su expresión cambió por completo. Que un mundo entero y grandioso apareció de repente sobre el salón sagrado sin que él se diera cuenta. ¿No fue hasta que la otra parte se reveló que descubrió su presencia? Si esta noticia se difundiera, sin duda causaría un gran revuelo. Algo que ni siquiera el Reino Supremo podría detectar, ¿qué tan aterrador podría ser? Silbido. El Emperador Hong, sin la menor vacilación, se giró y dio un paso. En realidad decidió abandonar todo el clan y buscar huir solo. Evidentemente, el Emperador Hong se había cultivado hasta tal nivel que su decisión superaba con creces a la de la gente común. En cierto modo, su naturaleza, sus emociones, se habían vuelto casi similares al Dao celestial. Sin emociones y sin deseos. Abandonando incluso a los miembros de su clan en un instante, buscando únicamente su propia supervivencia. El intruso está mucho más allá de mi resistencia. Contacta de inmediato a los otros dos clanes imperiales y despierta al ancestro antiguo. Zumbido. Acompañada por una gran aura, una mano aterradoramente enorme cayó repentinamente desde el cielo, sellando cada ruta de escape para él. Auge. Una mano gigante aterradora, enorme y abarcante, presionó directamente hacia el Emperador Hong. Debajo de esa mano, todas las leyes del tiempo y del espacio parecían congeladas. Rugido. El Emperador Hong dejó escapar un rugido masivo y vastos mundos se abrieron detrás de él. Este fue un método del Reino Supremo, verdaderamente asombroso, ya que con solo un pensamiento, se crearon docenas de grandes mundos. Y cada gran mundo era completo y real, comparable a un verdadero universo. Esto demostró que la fuerza del Emperador Hong había excedido el Reino Supremo ordinario. Se había sumergido en este reino durante años, incluso dispuesto a dar el siguiente paso, naturalmente extraordinario. En este momento, si fuera cualquier otro en el Reino Supremo, tal vez no podrían manejarlo. Sin embargo, bajo esa aterradora mano gigante, todos los métodos del Emperador Hong parecían inútiles. Crack. Crack. Auge.
En un abrir y cerrar de ojos, esos vastos mundos quedaron completamente destrozados. La mano descendió, reprimiendo al emperador Hon como si estuviera presionando a un mono. ¡Bam! A todos los presentes les pareció oír un asombroso ruido de algo roto. La mano gigante se disipó lentamente. Solo para ver un cadáver hecho pedazos en el suelo, con la cabeza estallando como una sandía. Pero en el nivel del Reino Supremo, mientras el espíritu primordial permanezca inextinguible, incluso si el cuerpo se rompe, aún puede renacer. Zumbido. En ese momento, un cuerpo espiritual translúcido se disparó hacia el cielo, a punto de escapar al vacío. Morir. Shu Zhou pronunció una sola palabra. Auge. Al momento siguiente, el espíritu primordial que escapaba del emperador Hon explotó en el aire. No, desde el vacío se escuchó un aullido débil y absolutamente desesperado. El emperador Hon nunca imaginó, hasta el final, que el oponente podría ser tan abrumadoramente fuerte. Ni siquiera tuvo la oportunidad de correr. En un breve momento, Shu Zhou lo reprimió fácilmente. A medida que el aullido se desvanecía gradualmente. El emperador Hong, uno de los pilares del reino oscuro, cayó por completo. Auge. Al momento siguiente, en el centro del salón sagrado, el magnífico salón que simbolizaba al emperador Hong se derrumbó con un rugido. Como si anunciara la caída del emperador. Todo el salón sagrado quedó sumido en un silencio sepulcral. La batalla anterior, aunque aparentemente lenta, ocurrió en apenas unas pocas respiraciones. Tan rápido que incluso los seres del reino oscuro no pudieron reaccionar, y vieron que el emperador Hon había caído ante Shu Zhou. ¡Guau! Al momento siguiente, se produjo un alboroto en el salón sagrado. Esas docenas de seres del Pico Supremo miraron a Shu Zhou con ojos llenos de terror extremo. En ese momento ni siquiera tuvieron el coraje de correr. Si un emperador pudo ser reprimido tan fácilmente por Shu Zhou, ¿podría escapar? De hecho, Shu Zhou naturalmente no les daría la oportunidad de escapar. Auge. Una mano gigante descendió, cubriendo instantáneamente todo el salón sagrado y los millones de millas circundantes. Medio minuto después. Shu Zhou se quedó una vez más en el vacío. Los millones de kilómetros del salón sagrado que se extendía debajo habían sido completamente aplanados. Innumerables seres del reino oscuro yacen muertos. Detrás de él, el anciano de rostro joven, Liu Mei, y otros permanecieron de pie con la mayor reverencia, sus ojos llenos de extremo asombro mientras miraban a Shu Zhou. Si la escena de Shu Zhou aplastando al emperador humano con una palma fue demasiado rápida para que la vieran con claridad antes, entonces, la escena de Shu Zhou asesinando al emperador Hong fue una que realmente mostró lo que significaba el shock. Matar al reino supremo tan fácilmente como aplastar a un perro. Quizás el maestro ha trascendido. En el corazón de Liu Mei, esta posibilidad le provocó un escalofrío. Solo trascendiendo ese nivel podría matar tan fácilmente a un ser del reino supremo que había vivido durante incontables eones. Pero trascender. Incluso el reino supremo era inimaginable para ellos, y mucho menos la trascendencia. La mirada de Liu Mei hacia Shu Zhou se volvió aún más respetuosa e imponente. Pero a Shu Zhou no le importaban sus pensamientos. Después de matar al emperador Hong y aniquilar a toda la dinastía Hong, cerró ligeramente los ojos para recuperar el sentido. En este punto, con un simple pensamiento, pudo comprender la causa y el efecto de todas las cosas en el universo. Incluso abrió los ojos y vio innumerables líneas causales emergiendo ante él. Pronto, Shu Zhou vio la línea perteneciente a Liu Qingyuan. La causa y el efecto se separan, finalmente, la resurrección es posible. Shu Zhou levantó levemente su mano y una luz divina salió disparada. Simultáneamente, un río del tiempo emergió bajo sus pies. Zumbido. Instantáneamente, esta luz divina atravesó el tiempo, volando directamente río arriba contra el río del tiempo. Pronto, encontró a Liu Qingyuan en ese espacio-tiempo. Devolver. Shu Zhou agitó su mano, e inmediatamente esa luz divina trajo a Liu Qingyuan del río del tiempo volando de regreso al presente. Auge. En ese instante, todo el río del tiempo tembló. Numerosas líneas causales temblaron, como si la mitad estuviera a punto de colapsar. Esto se debió a que Shu Zhou había alterado la historia, cambiando eventos pasados. Tales acciones traerían graves consecuencias, llegando incluso a desencadenar una tormenta espacio-temporal que provocaría el colapso instantáneo de todo el universo. Ni siquiera el Reino Supremo podría soportar semejante coste. Afortunadamente, los métodos de Shu Zhou ahora excedían por mucho el Reino Supremo. Pisó suavemente su pie, e instantáneamente todo el tiempo y el espacio se estabilizó.
Momentos después, esa luz divina devolvió a Liu Qingyuan al presente. ¿Dónde está esto? Liu Qingyuan miró a su alrededor, completamente desconcertado. Hace apenas unos momentos, todavía estaba cultivando en la escuela, cuando de repente sintió un destello de luz y pareció teletransportarse a este lugar desconocido. Maestro. Xu Zhou miró a Liu Qingyuan, y una oleada de emoción emergió en su actitud tranquila. Una vez dijo que resucitaría al otro partido, y ahora finalmente ha cumplido su promesa. Liu Qingyuan lo vio y se sorprendió mucho de verlo aquí. Xu Zhou dijo poco, dio algunas instrucciones breves y colocó a Liu Qingyuan en su espacio personal. El viaje en el reino oscuro aún no había terminado. Maestro, ¿a dónde vamos ahora? Detrás de él, el anciano Tondian preguntó con voz profunda. Xu Zhou respondió con calma. Destruye el reino oscuro. Esta vez, cuando cruzó los reinos, por supuesto, no fue solo para resucitar a Liu Qingyuan. Su intención era aniquilar por completo todo el reino oscuro, eliminando para siempre las amenazas futuras. Zumbido. Xu Zhou dio un paso adelante y su figura inmediatamente se elevó hacia el cielo. En solo un instante, había alcanzado la altura extrema de decenas de millones de millas. Desde esta altura podía contemplar todo el reino oscuro. Es realmente un mundo vasto. En este momento, Xu Zhou ya había abarcado la totalidad del reino oscuro. El llamado reino oscuro no es un universo, sino un continente. Sin embargo, la topografía de este continente supera con creces la de cualquier planeta, con una longitud y un ancho que alcanzan una asombrosa cifra de cientos de miles de millones de millas. Así es como es. Al mirar el continente de abajo, un indicio de comprensión apareció en los ojos de Xu Zhou. Desde su altura y visión actuales, en solo unos segundos, ya había comprendido el verdadero origen del reino oscuro. El llamado reino oscuro es en realidad el lado oscuro del reino del origen. El reino oscuro nace unido al reino del origen. ¿Y por qué los poderosos seres del reino oscuro son tan fuertes? Una razón importante es que el reino oscuro absorbió la fortuna del reino del origen. Esto condujo al continuo declive del reino del origen. Al mismo tiempo, Xu Zhou se dio cuenta de por qué el reino del origen se llama reino del origen. El comienzo del universo, donde convergen todas las leyes taoístas, es el reino del origen. Xu Zhou murmuró suavemente. Este es el origen del reino del origen. En el nacimiento de este universo, fue nutrido por el reino del origen. Y el Dao celestial también fue nutrido dentro del reino del origen, gobernando todos los mundos. La importancia del reino del origen es pues evidente. ¿Y por qué los poderosos seres del reino oscuro buscan erosionar el reino del origen? La razón principal es el Dao celestial dentro del reino del origen. Mientras un ser del reino oscuro lo obtenga, incluso refinar una pizca de la voluntad del Dao celestial primordial sería suficiente para trascender todo el reino oscuro. Pero desafortunadamente, el reino oscuro nunca podrá lograr esto. Porque el Dao celestial primordial ya ha sido completamente refinado por Xu Zhou. El reino oscuro existió gracias al reino del origen, y ahora no hay razón para que siga existiendo. Xu Zhou afirmó con calma. Con eso, su figura tembló, volviendo a la forma del dios dragón feroz. Luego levantó lentamente la palma de la mano. Esta fue su primera acción verdadera desde que refinó el Dao celestial. Incluso la vez anterior, cuando mató al emperador Hong, fue solo un calentamiento. En el nivel actual del dios dragón feroz, ¿qué tan aterradora sería una acción verdadera? Auge. En un instante, una mano gigante de color caótico incomparablemente aterradora, que se extendía cientos de miles de millones de millas, cubrió instantáneamente todo el reino oscuro. Esto fue asombroso. La longitud y el ancho de la mano gigante superaban la imaginación y envolvían directamente todo el reino oscuro. De repente estalló un aura extremadamente aterradora. Bum bum bum. Al momento siguiente, esta mano gigante de color caótico presionó repentinamente hacia abajo. Con una presión incomparable, aplastó directamente toda la tierra del reino oscuro. Bang bang bang. En un instante, toda el área de cientos de miles de millones de millas del reino oscuro, ya sea tierra o lagos y mares, quedó completamente destrozada, aniquilada, sin dejar nada atrás. Y los innumerables seres del reino oscuro que había dentro perecieron en un instante, ni siquiera quedaron cenizas. Boom. 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 Pronto, varias auras aterradoras surgieron directamente desde el reino oscuro. Estas auras provenían de los seres poderosos del reino supremo.
Aparentemente, los miembros restantes del Reino Supremo de los dos clanes emperadores habían notado esta escena y comenzaron a resistir desesperadamente. Sin embargo, su resistencia estaba destinada a ser inútil. Bajo esa mano gigante despiadada, incluso los seres del Reino Supremo eran como hormigas. Pueden ser aniquilados con un movimiento del dedo. Retumbar. En un abrir y cerrar de ojos, todo el reino oscuro, billones de seres perecieron. Sangre y fuego sin fin envueltos. ¿Quién se atreve a sacudir los cimientos de mi reino? En ese momento, resonó una voz incomparablemente antigua. Zumbido. A continuación, una onda extremadamente antigua irradió hacia afuera. Al momento siguiente, la mano gigante del dios dragón feroz, presionando hacia abajo, fue influenciada por esta ola y se detuvo a la fuerza. Esta escena es asombrosa. Debe saberse que el dios dragón feroz ahora se ha fusionado con el Dao celestial y ha ascendido a ese nivel, donde incluso 1000 individuos del reino supremo son meras hormigas ante él. ¿Y ahora hay alguien capaz de detenerlo e incluso hacerlo detenerse? El dios dragón feroz parecía tranquilo mientras volvía su mirada hacia las profundidades del vacío y decía a la ligera: Ancestro del reino oscuro, ¿finalmente has decidido aparecer? En ese pedazo de vacío, una figura antigua e incomparablemente vieja emergió lentamente. Era un anciano vestido de gris, con cabello blanco despeinado, de aspecto frágil y decrépito, como un mortal ordinario sin ninguna fluctuación de poder divino. Sin embargo, dentro de él había una fuerza que incluso el feroz dios dragón tenía que tomar en serio. Fue precisamente el ancestro del reino oscuro. El ancestro dijo lentamente: Compañero daoísta, ya que has alcanzado ese nivel, ¿por qué molestas a estos jóvenes? Dame un poco de cara, déjalos ir hoy. Él dijo. Pero el dios dragón feroz simplemente se rió. ¿Cómo puedes llamarme compañero daoísta? Dijo fríamente. En el siguiente momento, esa mano gigante giró repentinamente y golpeó hacia el ancestro del reino oscuro que estaba frente a él. El dios dragón feroz sabía que la razón por la que el reino oscuro existía hasta ahora era todo debido al ancestro frente a él. Atacó el reino oscuro, con el objetivo de obligar al oponente a aparecer. Ahora que el oponente ha aparecido, naturalmente no mostrará ninguna piedad. En un instante, una mano gigantesca que abarcaba miles y miles de millones de millas golpeó fuertemente al ancestro del reino oscuro. Los ojos del ancestro del reino oscuro cambiaron y rápidamente extendió su mano para resistir. Pero en el momento siguiente. Auge. El brazo del ancestro del reino oscuro fue aplastado directamente por la bestia gigante del dios dragón feroz. ¿Te has fusionado con el Dao celestial primordial completo? ¿Cómo es posible? En ese momento, los ojos del ancestro del reino oscuro cambiaron por completo, volviéndose increíblemente horrorizado. Previamente. Pensó que esta persona frente a él, a lo sumo, era como él, habiendo fusionado solo un rastro de la voluntad del Dao celestial, con un pie en el nivel de la trascendencia. Pero ahora parece que la fuerza del oponente supera con creces esto. El oponente puede haberse fusionado con el Dao celestial completo. La brecha aquí es incluso mayor que la que hay entre el Pico Supremo y el Reino Supremo. Tranquilo, me retiraré enseguida, ¿está bien? El ancestro del reino oscuro dijo apresuradamente, su figura retrocedió instantáneamente. Sabía que no tenía sentido continuar la lucha. Frente a un oponente tan fuerte, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Demasiado tarde. El feroz dios dragón habló con indiferencia y continuó golpeando con su mano. Auge. Esta palma destrozó miles y miles de millones de kilómetros del continente del reino oscuro, aferrándose al ancestro del reino oscuro. Tienes que hacer esto. El ancestro del reino oscuro estaba aterrorizado al extremo, perdiendo por completo la compostura, sintiendo la amenaza de la muerte. Explota por mí. El ancestro rugió y una aterradora ola de energía estalló para bloquear la mano gigante. El feroz dios dragón resopló fríamente, impasible en lo más mínimo, su mano descendió para capturar al ancestro del reino oscuro. En su nivel actual, incluso este ancestro del reino oscuro está lejos de ser su rival. ¿Qué importancia tiene la trascendencia de medio paso? Después de todo, no es una verdadera trascendencia, como las hormigas ante él. Morir. El feroz dios dragón no mostró piedad y apretó la mano. Perdóname. Si me dejas vivir, yo, el ancestro del reino oscuro, gritó en pánico. Pero todo esto fue en vano, ya que el feroz dios dragón no mostró cortesía, aplastó su cuerpo físico y su espíritu primordial. Ni siquiera una gota de sangre quedó sin quemar, eliminando toda esperanza de renacimiento. ¡Bum!
Con la caída del ancestro del reino oscuro, todo el reino oscuro también resonó con un rugido estremecedor, como si algún pilar se hubiera derrumbado. Bum bum. Sin cesar, el vacío se desgarraba y la ley taoísta aquí se derrumbaba, y todo desaparecía rápidamente. Se acabó. El feroz dios dragón miró esta escena, mostrando finalmente un rastro de agotamiento en sus ojos. Los problemas del reino oscuro desaparecerán por completo a partir de hoy. Estrella azul, vuelve a la tranquilidad. Volvamos. El dios dragón feroz regresó a la forma de Shuzhou, mirando al anciano Tonbian, Liume y otros detrás de él. Originalmente hizo que estas personas vinieran para ayudar a matar a esos insignificantes, pero ahora parece que fue innecesario. Por fin todo ha concluido. Shuzhou miró hacia el cielo, sintiéndose aliviado. Sabía que todas sus cargas habían desaparecido. Todos los enemigos fueron purgados. Todas las historias habían concluido. Parece que todavía hay un asunto sin resolver, calculó Shuzhou y de repente hizo una pequeña pausa. El reino oscuro fue completamente destruido. Pero los poderosos luchadores del reino del origen desconocían este acontecimiento. Estrella azul. Di Junio estaba estacionado afuera del pasaje al reino oscuro, sentado con las piernas cruzadas en el vacío. De vez en cuando, abría los ojos y miraba hacia el profundo pasadizo exterior, con un rastro de preocupación brillando en sus ojos. Me pregunto qué está pasando dentro, desde que Shuzhou condujo a Liume y los demás al reino oscuro, Di Junio ocasionalmente sentía una punzada de preocupación. Sabía muy bien que si Shuzhou fallaba en esta misión, toda la estrella azul se enfrentaría a un desastre catastrófico. Zumbido. Justo cuando Di Junio estaba preocupado en secreto. Una repentina ola gigantesca surgió de la entrada del pasaje del reino oscuro. Di Junio se puso de pie de un salto, con expresión extremadamente seria mientras miraba la entrada del pasillo. No esperaba que hubiera movimientos en el reino oscuro tan pronto después de que Shuzhou había entrado. Pase lo que pase, soy el poder de combate más alto de Estrella Azul en este momento, y lucharé hasta el último momento. Di Junio se dirigió a la entrada del pasillo, con rostro solemne mientras miraba hacia adelante. Y en el siguiente segundo, una silueta emergió lentamente del pasillo. ¿Mayor Shu? Di Junio se sorprendió un poco al ver la figura y luego mostró una mirada de confusión. Mayor, ¿cómo regresaste tan rápido? Di Junio se apresuró y preguntó. ¿Encontraste alguna obstrucción en el reino oscuro? Inesperadamente, Shuzhou sacudió la cabeza y sonrió. He desarraigado por completo el reino oscuro. A partir de hoy, el reino del origen no temerá a ningún enemigo externo. ¿Qué? Increíble, Di Junio se quedó congelado en el acto. ¿El reino oscuro fue desarraigado? Hay que saber que la historia del reino oscuro es increíblemente antigua y está llena de innumerables fuerzas formidables. La familia real del reino oscuro, el clan imperial del mundo oscuro. Incluso tenía no menos de 3 potencias del reino supremo defendiendo su fortaleza. Y Shuzhou había estado adentro solo por un corto tiempo antes de destruir completamente el reino oscuro. Detrás de Shuzhou, un hombre mayor con apariencia juvenil, al ver la expresión incrédula de Di Junio, inmediatamente transmitió en voz baja. El maestro ya ha trascendido. ¿Trascendencia? El cuerpo de Di Junio se estremeció y luego miró a Shuzhou con incredulidad. Reino de la trascendencia. Esto supera incluso el reino supremo. ¿Y Shuzhou realmente había alcanzado tal nivel? El rostro de Shuzhou permaneció tranquilo, sonrió levemente a Di Junio y dijo. Ahora, la mayor crisis está resuelta. A continuación, es hora de abordar ciertos problemas persistentes. ¿Problemas persistentes? Al escuchar esto, Di Junio mostró un rastro de confusión. Pero luego, pensando en algo, exclamó. ¿Te refieres a la estrella de la Tierra? Shuzhou asintió. Estrella de la Tierra. Una amenaza que ha estado chocando con Estrella Azul desde la antigüedad. Esta estrella de la Tierra, en esencia, fue una proyección lanzada por las potencias del Reino Oscuro utilizando algunos medios extraordinarios. Hacia Blue Star. Pero ahora, la estrella Tierra era evidentemente completamente diferente de la estrella azul. Earth Star ha cobrado innumerables vidas de las potencias de Blue Star, y ahora debe ser erradicada. Zas. Shuzhou dio un paso adelante y su figura desapareció instantáneamente. Con su velocidad actual, atravesar los 2 reinos era cuestión de un movimiento de dedos. En el momento siguiente, ya estaba sobre la estrella Tierra.
Si hubiera sido cuando todavía estaba en el pico absoluto, su llegada definitivamente habría alertado a los tres reyes de la estrella de la Tierra. Pero ahora no se produjo ninguna onda. Incluso el más fuerte entre los tres reyes de la estrella de la Tierra, el rey del inframundo, estaba apenas en el pico superior, y no había alcanzado el pico supremo. Le fue imposible detectar la presencia de Shuzhou. Detrás de Shuzhou, Di Junio también llegó, habiendo avanzado recientemente al pico supremo, él tampoco provocó ninguna onda en la estrella de la Tierra. Di Junio miró a la estrella de la Tierra hacia abajo, con un rastro de frialdad emergiendo en sus ojos. Este mismo planeta había perturbado la paz de Estrella Azul durante siglos, causando innumerables muertes. Y hoy todo esto finalmente llegaría a su fin. Estrella de la Tierra, dentro de un gran palacio dorado oscuro. Este palacio se elevaba a una asombrosa altura de 10.000 metros y se extendía por cientos de millas de ancho, lo que lo convertía en la estructura más grandiosa de la estrella Tierra. Y dentro de este oscuro palacio dorado, una figura estaba sentada con las piernas cruzadas. No era otro que el ser más fuerte del momento en la estrella Tierra. El rey del inframundo. Rabieta. El rey del inframundo abrió los ojos, finalizando lentamente su meditación y dijo en voz baja. Después de largos días de duro cultivo, finalmente estoy un paso más cerca del pico supremo. Ahora estaba a solo un paso de ese reino que una vez fue inalcanzable. Si esa bestia se atreve a invadirnos de nuevo, me aseguraré de que nunca regrese. El rey del inframundo recordó aquel día cuando el feroz dios dragón invadió la estrella de la Tierra, y bajo el asedio de los tres reyes, aún logró matar al rey de los tres ojos. Este incidente fue una vergüenza para Earth Star. Y la mayor vergüenza de su vida. Pronto, cuando llegue a la cima suprema, podré dominar toda la estrella azul sin necesidad de la ayuda de los poderosos del reino oscuro. Un brillo brilló en los ojos del rey del inframundo. Él permaneció completamente inconsciente de lo que había sucedido en Blue Star. Desde la última invasión del dios dragón feroz, había ordenado que la estrella Tierra fuera completamente sellada, cortando todo contacto con la estrella azul. Solo habían pasado unos meses desde aquel día. En estos pocos meses, sin importar cuán extraordinario fuera el dios dragón feroz, fue imposible para él avanzar al pico supremo. Mientras tanto, el rey del inframundo ya estaba cerca de ese reino. Mientras el rey del inframundo estaba haciendo planes sobre esto. De repente, sintió una ola aterradora que venía desde arriba de la estrella Tierra. En el momento siguiente, su rostro cambió dramáticamente y se disparó hacia el cielo como un rayo. ¿Quién se atreve a actuar imprudentemente en mi estrella Tierra? Una voz resonó a través de toda la capa de nubes. En el momento siguiente, la figura del rey del inframundo apareció en el cielo. Di Junio. El rey del inframundo vio a Di Junio detrás de Shuzhou y quedó atónito por un momento. En cuanto a Shuzhou, no percibió mucha amenaza y lo ignoró por completo. Pero en ese momento, el rostro del rey del inframundo se tornó extremadamente sombrío. No esperaba que Di Junio rompiera su sello e irrumpiera así. Y lo más importante fue que no sintió nada en absoluto. ¡Zas! Otro rayo de luz entró volando, era otro de los tres reyes de la estrella de la Tierra. Minji. Ella también percibió la perturbación y corrió hacia allí con expresión solemne. ¿Qué está pasando? El rey del inframundo miró a Di Junio y Shuzhou que estaban al frente, y luego al rey del inframundo. Sin embargo, el rey del inframundo la ignoró por completo. Tú, has llegado a ese reino. El rey del inframundo miró fijamente a Di Junio. Sin embargo, Di Junio no le prestó atención. En ese momento, Di Junio miró a Shuzhou y susurró. ¿Necesitas mi ayuda? No hay necesidad. Shuzhou agitó la mano. Sabía que Di Junio también odiaba intensamente al rey del inframundo y quería tratar con él personalmente. Si hubiera sido cualquier otra cosa, podría haberle dado esta oportunidad a Di Junio. Pero el rey del inframundo y Minji casi lo hicieron caer, hundiéndolo en una desesperación sin precedentes. Esta venganza la tuvo que llevar a cabo él mismo. Aunque casi había alcanzado la trascendencia, su naturaleza era similar al Dao celestial. Pero eso no significaba que no guardara rencor. Morir. Shuzhou pronunció una sola palabra. Al momento siguiente, una mano colosal descendió directamente sobre el rey del inframundo y Minji. Retumbar. Una abrumadora sensación de opresión, como una montaña que se mueve y un mar rugiente, se apoderó de ambos. Los rostros del rey del inframundo y de Minji cambiaron inmediatamente de manera dramática. Por fuertes que fueran, ante una presión tan aterradora, no pudieron ofrecer la más mínima resistencia.
Todas las leyes y los aspectos taoístas en ellos colapsaron por completo y no pudieron ser utilizados en absoluto. Este definitivamente no es el pico supremo, ha alcanzado el reino supremo. ¿Cuándo surgió otro reino supremo en el reino del origen? Este fue el único pensamiento que el rey del inframundo tuvo tiempo de registrar. Al momento siguiente, fue aplastado directamente por esa bofetada, sus huesos se hicieron añicos poco a poco, su cuerpo quedó pulverizado. El espíritu primordial se hizo añicos sin dejar rastro. Y Minji, también corrió la misma suerte, sin la menor resistencia, fue abofeteado hasta morir en el suelo. Al lado de Shuzhou, Di Junio parecía sorprendido. No le sorprendió el poder de Shuzhou. Fue esa mano justo ahora. Esa no era la mano de Shuzhou. Fue una mano del Dao celestial. Contenía la majestuosidad del Dao celestial y llevaba consigo el infinito poder de las leyes. Si esa bofetada hubiera caído sobre él, temía que el resultado no sería diferente para ellos dos. Él verdaderamente ha trascendido. Di Junio miró a Shuzhou, su corazón era una mezcla de emociones complejas. Sin embargo, en ese momento, a Shuzhou no le importó mucho eso. Miró la estrella de la tierra que estaba abajo, golpeando ligeramente el suelo con el pie. Estruendo. Al instante, toda la estrella de la tierra se sacudió violentamente. Una grieta visiblemente grande se extendió desde las profundidades debajo de Artestar, expandiéndose rápidamente por toda la superficie. Y entonces, como una sandía, explotó con un estruendo atronador. Auge. El aterrador núcleo de magma estalló. Las infinitas criaturas de la estrella Tierra se perdieron trágicamente en este cataclismo. Shuzhou no mostró ningún remordimiento, ya que había determinado que eran el enemigo, debía exterminar a todos y cada uno de ellos. Al igual que antes en el reino oscuro, cada espíritu primordial en la estrella Tierra fue eliminado, dejándoles sin posibilidad de reencarnación o renacimiento. Después de hacer todo esto, Shuzhou finalmente se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por donde había venido. Es hora de volver. Todas las calamidades han sido resueltas. Shuzhou dijo con calma. Sí. Di Junio asintió, siguiéndolo y, sin saberlo, una pizca de respeto apareció en su rostro. Aunque una vez fue maestro de Shuzhou. Pero ahora, todo lo que vio en Shuzhou fue la majestuosidad del Dao celestial. El actual Shuzhou, ni siquiera se atrevió a pronunciar una palabra de disenso. Regresando a Blue Star. Shuzhou miró el planeta azul frente a él, dividido en dos por una grieta enorme, y una luz extraña brilló en sus ojos. Con su altura y perspectiva actuales, le resultó fácil ver por qué el área de Blue Star a veces se expandía y a veces se contraía. Todo esto se debe a que la estrella azul es fundamentalmente el origen del universo. Como una esponja. Cuando la estrella azul se contrae, representa a todo el universo contrayéndose. Y cuando la estrella azul se expande, representa a todo el universo expandiéndose. Y ahora, como la estrella azul se expande continuamente, también significa la expansión continua de todo el universo. Pero tales movimientos de Blue Star no son amigables para los residentes de Blue Star. Cualquier cambio en Blue Star causaría un trastorno importante. La razón por la que Estrella Azul entró una vez en el fin de la era del Dharma, aunque en parte debido a la maldición del Reino Supremo del Reino Oscuro, fue simplemente el detonante. La razón fundamental fue que Estrella Azul se contrajo espontáneamente. De lo contrario, incluso con las habilidades celestiales del Reino Supremo del Reino Oscuro, no podría haber maldecido al Reino del Origen en todo el universo. Un cambio tan constante no es algo bueno. Por tanto, que quede fijado de forma permanente. Shuzhou miró el planeta azul frente a él, extendiendo lentamente su mano. Retumbar. Al momento siguiente, el planeta azul se sacudió violentamente frente a él. Toda la estrella azul comenzó a expandirse rápidamente. Esta velocidad de expansión fue extraordinariamente rápida. En apenas unos segundos, toda la estrella azul se expandió varias veces. Una actividad tectónica tan violenta desencadenaría naturalmente cataclismos desastrosos que causarían la pérdida de innumerables vidas. Sin embargo, en ese momento, los cientos de miles de millones de criaturas en la estrella azul no sintieron nada en absoluto. Todo se movía como si estuviera en terreno llano. Solo aquellos que habían llegado a la séptima etapa eran vagamente conscientes de algo.